Caos. A la hora donde el ruido empieza a morder. A la hora donde una alarma punzante, estridente, insistente, te avisa que es ahora. A la hora donde un mate frío, una tostada quemada y una boleta vencida atrapada en la puerta de tu heladera se ríen de vos. A la hora donde el mundo te sirve de desayuno. A esa hora, exactamente ahora. En vivo y en directo, desde Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo, comienza Vamos a Calmarnos. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Muy buenos días, amigos y amigas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Vamos a Calmarnos. Arranca la semana, arranca el primero de esta jornada acá en Radio Con Vos y estaremos acompañándolos a pesar del frío. Mucho, por cierto, hasta las 8 de la mañana a levantarse aquello que corresponda, el resto en la cama. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. El clásico de la mañana. Bueno, la temperatura actual, amiguitos y amiguitas, está en 5 grados 2, pero la sensación térmica está en 3 grados 1, lo cual indica, no hace falta que lo aclare, pero lo voy a hacer igual, ya que es muy temprano, que hace muchísimo frío. La máxima será de 12 grados para el día de hoy. No se esperan lluvias. Doctor Julián Marini, que tenga una hermosa mañana. ¿Cómo le va? Es inviable la vida con este frío. Estoy muy enojado con este frío. Necesito que se vaya. Ya está. No lo tolero más. Necesito un rayo del sol, un día cálido. Necesito la primavera. Bien, doctor. Harto. Esa primavera seguramente ya llegará cuando corresponda. Hay que ser paciente. Que hagan un decreto y la adelanten. Está bien, no grite, doctor. Es que estoy muy indignado. Está muy bien. Vicky Lipo, que tengas una hermosa mañana. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te fue en el sur? Porque vi que había mucha nieve en tus posteos. Me fue muy bien. Me dediqué con unos amigos a hacer un deporte de alta competencia. Ajá. ¿Qué es el culo patín? Sí. Muy bien, Vicky. Muy bien, como me viste venir. ¿Y cómo te desempeñás en el culo patín? Impecable. ¿Sos buena? Solo una vez me fui de pista. Ah, muy bien. Solo una. ¿Qué implica el culopatín? Nunca hice. Básicamente te tirás de culo en una pendiente. Ah, no usas una tabla, en un nada. patincito. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, eso. Una cosita. Pero Eso. preguntaba de verdad. Nunca había practicado culopatín. Como un asientito de plástico. Ah, Sí. bien. Usás. Vamos a llevar a Marini a Bariloche a hacer culo patín. Nunca, no, Porque esto la no única puede vez ser. que vi nieve fue en Quilmes, el Ah. 9 de julio de aquel, fue el 2005. Sí, por ahí. 2005. Un poquito después. No, ¿Sí? 2000, sí, un poquito después. Pero Es por ahí. verdad, fue 2007. Diego, te está queriendo dar lástima, Marini. Me parece Lo que sé. no te dejes. Lo sé porque- Solo vi convencer. nieve en Quilmes. Es el niñito que Yo nunca. solo tenía un capitán del espacio. tan No, solo. el único muñeco de nieve era así chiquito porque no había tanta nieve, entonces hice un muñeco muy chiquito y las bolas de nieve que pude arrojar eran apenas canicas No le creas. porque no había tanta No le nieve. creas. Era una nieve que la tuvo que guardar en el congelador para poder ver nieve de vuelta. Real lo Por hice, favor. guardé nieve en el congelador para no olvidar ese recuerdo. Es tan triste todo. Fue muy triste, durante Ah. mucho tiempo tuve nieve guardada y un día me hice un Fernet y me la tomé. Deje de llorar, nadie le cree. Así son las cosas. Che, el que no está como el doctor, que está mucho mejor, Ajá. es Federico Sturzenegger, que Ajá. mientras fracasaba la ley que él mismo había propuesto, esa ley completamente inviable, Sí. que es la de el nombre de ficción, inviolabilidad de la propiedad privada, Ujú. que puso el gobierno, bueno, ella estaba en República Dominicana. Ah, mira qué bien el Sturce. Bien. Sí, pero Lindo. Estaba en el Caribe, Vicky. Si vos estás enfrentando una derrota, ¿preferís enfrentarla acá o en República Dominicana? Toda la vida en el Caribe. Ah, el Bueno. mejor lugar del mundo para que te desplumen una ley. Y bueno, Sí, chicos. Tranquilo, totalmente. tomando unos traguitos, mirando Sí. el mar, que ellos te dicen,
Se cayó el capítulo de tierra. Bueno, me chupa sí. huevo. Tomas un traguito, claro. Y ahora se cayó la del control de ley del fuego, no sé qué. Bueno, qué sé yo, que pase la próxima ley juguetona. Algo voy a regular, dijo No, Sturz. bueno, No pasa yo qué nada. sé, como estaba en Punta Cana el capo. Mira. Esperamos que le haya pasado bien. Crack. Tenía una charla o algo así, dijeron desde el Ministerio de Desregulación. Mirá qué bien, una charla en Punta Cana, masterclass, chabón. Ey, Masterclass con Es que hay que todo. ser muy capo, Capo. boludo, para que te inviten a dar una charla en Punta Cana. A Punta Cana Claro. le interesa muchísimo la desregulación, sobre todo porque tiene mucha desregulación, evidentemente. Totalmente, no, es muy relevante, evidentemente fue para eso, así que felicitaciones. Aparte por el contraste, mira, el doctor Marini no conoce la No. nieve más allá de cuando nevó acá, en Por esa favor. nevada que llegó hasta Buenos Aires, particularmente él la recuerda en Quilmes, Sí. y Federico Sturzenegger ahora en Punta Cana, el contraste con el frío actual es total, ¿no? Es terrible, son dos imágenes de dos estilos de vida, ¿no? Dos estilos de La vida. austeridad Sí. y la humildad. Sí. Y yo con la nieve. Totalmente, doctor. A la amable audiencia que nos está acompañando, le decimos que tengan un muy buen día. A la banda de YouTube también, que ya está haciendo sus respectivos comentarios. Gracias por estar del otro lado. Doctor, ¿qué les vamos a pedir en esta jornada para que empiecen a dejar sus mensajes, su audio breve, por cierto, muy cortito, si pueden, así pasamos varios, en el 155-379-8990? El fin de semana fue viral un episodio que nos inspiró. Resulta que Jaycee, capitán del Coritiba, equipo brasilero, festejó un gol saltando una valla publicitaria y terminó cayendo en el túnel de los jugadores. Ahí lo estamos viendo. No había suelo. Ahí lo estamos viendo mientras es espectacular. Ay, ay. ¡Oiga! Y desapareció Jaycee. Espera, aparte está filmado desde una tribuna, por ejemplo, Sí. y es literalmente desaparece en el túnel, Sí. o sea, salta el cartel, desaparece en el Ah. túnel y la gente se agarra la cabeza. Sí. Porque están viendo mientras gritan el gol y no lo pueden creer. Se lesiona, Sí. obviamente, Claro. porque cae muy profundo y además le anulan el gol. Es espectacular. ¿Por qué le anulan el gol? Porque era inválido el gol, no valía. Ilícito. Y él también Pero no quedó ahí podían de- considerar que se rompió. Podrían haberlo hecho, Vicky. Era un caso Claro. excepcional. Me mata ahí un chabón que está parado justo en la puerta del túnel y que como que le avisa, se agarra, le avisa. Como que le avisa, como intenta avisarle con la mano, pará. Ahí está, mira, ¿ves? Bien, al El medio chabón- del salto. el otro, mira, ¿ves? O sea, está saltando ya, el Sí. otro intenta avisarle, el de traje, y después se agarra la cabeza. Es espectacular. O sea, es una escena que recorrió el mundo esta. Es muy buena porque realmente pasa de todo. Y el corolario es que le hayan anulado el gol, me parece increíble. Lo que queremos son historias de decepción. No fue lo que esperaba, como no fue el festejo de Jaycee. Claro, no fue lo que esperaba. Que no fue lo que esperaba. Pasa mucho, yo recuerdo de niño de comprarme algunos juguetes, así como muy entusiasmado, que la caja parecía, o en la propaganda yo lo vi en la tele y parecía una cosa espectacular. Cuando sacabas el juguetito, es una cosa de plástico toda No, triste. Pero pasa en muchos ámbitos de la vida, no fue lo que esperaba. O sea, hice una entrevista de trabajo, llegué al trabajo, me habían prometido muchas cosas, al final era un galpón frío en un rincón. O sea, hay Pasa. muchas cosas en la vida que no son lo que uno esperaba. No Mucho. fue lo que esperaba. Matrimonios incluso. Miles de cosas, claro que sí. Claro. No solamente trabajos, también Sí, amores señor. / desamores. Exactamente. Así que ustedes nos dejan sus mensajes en el 155-379-8990. No fue lo que esperaba. ¿Qué hay hoy, doctor, de premio? Uy, tenemos un muy buen premio. Un par de Dígalo. entradas para ver Soda Stereo Ecos en el Movistar Arena, que se van a presentar 11, 12, 14 y 15 de agosto. Y hoy mismo también 10 de agosto. El 11 de agosto es el cumpleaños de Gustavo Cerati. O sea que el 11 de agosto va a ser un día muy especial para ir a ver a Soda Stereo Ecos. Ya cerca de 500.000 personas vivieron esa experiencia. Pueden sacar sus entradas en www.movistararena.com.ar. Y hoy regalamos, atentos, 2 pares de entradas Bien. para este increíble show. Impresionante. Regalamos 2 pares de entradas. Ustedes nos dejan sus mensajes, participan por esto. Amiguitos, amiguitas, vayan despertándose, vayan relajándose. Mira, eso Ahí la está, alarma para que Palabra. ustedes se despierten. Esto está todo pensado, todo programado, todo cronometrado. Así funciona este programa. En instantes, el Vamos a Informarnos. De 6 a 8, Diego Iglesias, Julián Marini te susurran en la orejita. Vamos a calmarnos. 6:15 de la mañana. La cosa que comenta Vicky.
Sí. Son espectaculares. Muy particular fue. Son Era espectaculares. bueno. No lo digas por las dudas. Son espectaculares. Chicos, pero era choqueante. Yo lo voy a decir. Vos hablás en un momento, yo me altero porque decís 8 cuerpos desmembrados. Y yo, ¿qué pasó? Sí. ¿Dónde pasó esto? Y de repente me tirás, pensé que había pasado acá a la vuelta. Es grave igual, obviamente. Es grave, Es grave. Pero pasó en Ecuador. Sí. Pero, Bueno, cosas pasan donde pasan, qué sé No, yo. siempre. pero Mirá cómo la Siempre vara es de grave, pero de indignación. repente digo, ¿qué nos No, comimos está algo? bien. lo que pasa es que el tono fue entre penal en contra. Fue raro. Fue extraño, ¿viste? Es grave, fue- si fue vos, extraño. si tu Siempre vara grave. de la indignación No, es, no. De 8 cuadras, o sea, Palermo, y se va licuando a medida que se amplía, no es mi culpa. Hay algo que así funciona la humanidad. No, para no, poder no. sobrevivir y seguir adelante. Ok, chicos, a mí me parece grave. No, No, bueno. es grave. Bueno. Totalmente grave. Pero la forma fue particular, nada más. Estamos destacando Es eso. que me espanta el horror humano a mí. Yo soy No, muy empática. No, lo sé, y por Sí, eso celebro que te hayas sorprendido de esta manera. Sí. Bueno, amiguitos, amiguitas, vamos a meternos en vamos a informarnos con algunas de las cuestiones más relevantes de esta mañana. Tranquilo, doctor, no Tranquilito, tanto. despacito. Despacito. Ustedes sigan con lo suyo, nosotros de manera subliminal le vamos metiendo la información. Sí. Y cuando salen a la calle de golpes, ¡ay, estoy reinformado! Así es. Así funciona este programa. Una noticia que me enloquece, que es hoy tapa del diario La Nación, y tiene que ver con el tema de zona fría. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una reforma, que es la reforma de zona fría, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado? Y en el Senado está ahí medio trabada porque el oficialismo no consigue las voluntades necesarias porque los gobernadores le empezaron a hacer un poquitito de presión ahí para Ajá. rosquearle cosas, para sacarle cosas al gobierno. Entonces, lo que pasa ahí es que el gobierno necesitaba, esto es espectacular, para sacar el tema de zonas frías, necesitaba el apoyo de los gobernadores del norte. Claro. Que a su vez ahora reclaman como una ley de zonas calientes. Zonas cálidas. Les habían prometido un beneficio similar al de Claro. zonas frías para zona cálida. Pero entonces se anula todo. anula. Claro. Es tipo. No hay ahorro, no hay beneficio. O sea, Pero lo que pasa es que lo seguía la Vicky es verdad. O sea, en su momento se los habían prometido. Sí. Y además, o sea, Caputo se había comprometido, Toto Caputo, Ujú. se había comprometido a que había que compensar con subsidios al consumo de electricidad en esas 7 provincias que eran del centro y del norte del país. De hecho, ellos lo habían, los gobernadores, en su momento, estos que habían apoyado al gobierno en diputados, habían pedido incorporarlo al texto, al de zonas frías, incorporarlo de zonas cálidas. No se lo dieron, no lo incorporaron. claro. Pero tampoco las compensaciones prometidas por Caputo. Entonces, No. ahora lo que pasa es que dicen, bueno, necesitamos algo. Dame algo. Dame Toto. zonas calientes. No es lo que hablamos. No es lo que hablamos, ¿no? Así que mientras tanto, Una canasta con productos, algo, dame. claro, el gobierno no va a tener por ahora, parece, los votos para avanzar con zonas frías. Literalmente le tomaron la temperatura. Literalmente, Vicky, excelente. Muy actual. Muy bueno, Claro. no, lo que Muy pasó bien. también, como para meter un chiste icónico, Dale. de información, este año aumentó bastante el gasto en subsidios a la energía, justamente porque se disparó el costo internacional de la energía. Entonces Ah, el claro. gobierno, para evitar que peguen inflación y aumentar el malestar, y sobre todo también de los gobernadores, que son los que gestionan el territorio, dijeron, bueno, vamos a acompañar con este subsidio, vamos a extender la cobertura porque si no, se pica todo. La cobertura sería la de zonas cálidas. Zona fría, zona fría. No, Ah. nosotros seguimos con el subsidio de gas convencional como lo tenemos hasta hoy. Ah, en gas estás hablando, perfecto. Sobre todo en gas. Ok. Recordemos que para los hogares de menores ingresos, hoy la cobertura del consumo que hace el Estado de cada hogar es del 75% del consumo. Mm. O sea, eso se extendió y el gobierno lo viene prorrogando justamente para evitar que impacte mucho en bolsillo. Aún así, teniendo los efectos, digo, sobre todo en los hogares de clase media, está pegando el costo de este. Ah, bueno, ok, está bien. Bueno, así las cosas, los gobernadores frenaron efectivamente esto y ahora el gobierno tiene que rosquear con ellos para ver si consigue avanzar o no con zonas frías. Lo cierto es que los gobernadores también actuaron para frenarle la semana pasada sobre la hora el tema de la ley de tierras también. Como que, ¿no? como que ya no están en una luna de miel.
Bueno, van y vienen, ¿viste? Algo pasó. ¿No? Algo pasó. Ya no somos lo mismo, Karina. Claro, totalmente. Sí. Bueno, amiguitos, amiguitas, les recuerdo que el viernes estuvo lo que fue la alocución del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que estuvo durísimo con el gobierno. Fue para mí lejos de las misas que brindó García Cuerva hasta el momento, la que fue más dura, más contundente y más directa contra el gobierno. Fue, digamos, duro en todas las líneas. Arranquemos por lo siguiente, que dijo en relación al tema de los créditos, es decir, uno de los temas centrales del modelo económico de Milei es el endeudamiento, y en particular dentro del endeudamiento la singularidad de la mora. La mora está en arriba de 6 millones de personas, así que es un tema más que grave y que el gobierno la semana pasada, en este orden, arrancando por el presidente Milei, después por Caputo y después por Bausili, el titular del Banco Central, los tres dijeron: no vamos a hacer nada, esto es un problema entre privados. Bueno, esto decía García Cuerva con el tema de los créditos. San Cayetano, aquí está tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener 2 o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias. Acá se acabaron las parábolas, se acabaron, ¿no? Las metáforas, acá es directo, ¿no? No hay ninguna duda de un problema muy, muy dramático de esta gestión. Y es algo que hemos visto, que hemos hablado incluso con representantes de la iglesia, esto de el endeudamiento en barrios populares es distinto al endeudamiento como lo entendemos en la capital federal, en las zonas más económicamente... más urbanas. Sí, porque es directamente un prestamista del barrio. ¿Quién es ese prestamista de barrio? ¿De dónde vienen los fondos? Digo, viven otras situaciones. No, bueno, y la iglesia lo ha contado varias veces también, que el prestamista termina siendo en muchas ocasiones el narco. Totalmente, entonces... con las consecuencias que tiene de verle al narco. Claro, sí, o sea, le están viendo la otra faceta al endeudamiento. Deja de ser el indicador de, qué estrés financiero que están viviendo las familias. Claro. Y ya es, hay un estrés concreto, hay amenazas, también lo vimos, ya lo hablamos acá. Totalmente. Sí, es efectivamente así. Ahora, también hizo una reflexión directa con respecto a el bienestar económico. Un bienestar económico que el gobierno promete que llegará en algún momento, pero que no llega, y no llega nunca. Y así lo decía García Cuerva. Mudos, cuando ya no gritamos lo que nos duele, cuando pasiva y silenciosamente nos resignamos a que las cosas aumenten, el boleto de transporte público, las tarifas, los alquileres, los alimentos. Mudos cuando no reclamamos pacíficamente que el sueldo no nos alcanza y no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer. Atragantados de bronca porque parece que el bienestar económico nunca va a llegar al ciudadano común. Atragantados de bronca porque parece que el bienestar económico nunca va a llegar al ciudadano común. De vuelta, ¿no? De nuevo, aparte enumerando muy claro, concreto. Muy concreto, ¿no? Endeudamientos, salarios. Sí. La situación económica que no mejora. Exacto. Precio de los alimentos. Totalmente. Al pan, paña de vino. Bien, doctor. Una frase que nunca se dijo. No, pero está bien. Tiene que ver aparte con la iglesia. Con la misa. Fue una búsqueda. Lo hizo muy bien, por cierto. Y además también habló de algo que el gobierno, con Milei a la cabeza, detesta y que ha dicho que es una aberración, que me refiero a la justicia social. Claro, dentro de la doctrina social de la iglesia, la justicia social es algo muy, muy, muy relevante. Bueno, García Cuerva, en relación al tema de la justicia social, claro, dice exactamente lo contrario a lo que vive diciendo Milei respecto a este tema. Y así como Jesús multiplicó aquellos panes y pescados, le pedimos por intercesión de nuestro santo patrono que en nuestro país se multiplique el diálogo, se multiplique la búsqueda de consensos, se multipliquen las oportunidades laborales para los jóvenes, se multiplique el bien común. En definitiva, que se multiplique la justicia social, aquella a la que León XIV define como una forma concreta del seguimiento de Jesús y de fidelidad a su evangelio.
Que se multiplique la justicia social, repito, la que para Milei es una aberración, y además lo cita a León 14. León 14, que justo la semana pasada fue anunciado que va a venir a la Argentina y que el gobierno celebró que venga a la Argentina. Hay dos tipos en la oficina diciendo, ¿y si lo medimos a García Cuerva? Sí. A ver, ¿qué onda? Presidente García Cuerva, ¿qué iría? ¿Un focus? Claro, viste que ya están midiendo Cualquier cosa. a todo el mundo. Todo, están midiendo, todo, porque, todo. bueno, a ver qué pasa, a ver Sí. quién Por canaliza. la duda, hay como un vacío ahí. A que ver bueno. quién capta ¿Qué esto. sé yo? Bueno, García Cuerva. vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda. Che, a todo esto, hoy comienza el juicio contra Piti Álvarez por homicidio. Finalmente, después de 8 años del crimen contra Maximiliano Díaz, el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. Finalmente, hoy a las 10:30 va a arrancar este juicio por homicidio y portación ilegítima de arma de uso civil contra Piti Álvarez, ¿no? Que Sí. va a tener que enfrentar finalmente a la justicia. Ya había habido un juicio que no se había podido hacer por el estado de salud mental de Piti. Después había otro que se había suspendido, también por lo mismo. Y ahora la defensa intentó que nuevamente se postergue por el estado de salud mental, y esta vez le dijeron, no, mirá, está haciendo shows. Exacto, no le jugó a favor está la de cantidad gira, de shows que está claro, haciendo. está de gira por todos lados, no, entonces no corresponde, tiene que ser juzgado por este episodio ocurrido allá el 12 de julio de 2018, así que hoy vamos a ver esta primera audiencia del juicio, veremos cómo evoluciona, cómo avanza. Bueno, amiguitos, amiguitas, les quiero contar también que hay novedades vinculadas con la inflación. Y esto tiene que ver con la inflación porteña, tatán, porque dio bastante alta. Dio bastante alta, 2,9 dio para julio, más de un punto más que el mes anterior. Fue un salto como muy significativo que no se veía viendo hace rato ya. Lo que lo empujó fue fundamentalmente, estuvo vinculado con vacaciones de invierno. Recreación y cultura fue lo que más presión tuvo. También restaurantes y hoteles y transporte, por supuesto que tuvimos bastantes actualizaciones de tarifas, colectivos y subtes fueron los más relevantes en la inflación porteña. La inflación porteña, recordemos, tiene una diferencia con la nacional que le da más peso a los servicios. Y los servicios fueron de nuevo el segmento que más aumentó. Servicios en su conjunto 3,8, bienes en su conjunto fue 1,4. Entonces hay bastante diferencia ahí, lo que hace que no anticipe el dato estrictamente que va a ser el de Nación, que vamos a conocer este jueves. Porque están medidos de manera distinta. Están medidos de manera Ciudad distinta. le da una ponderación a servicios que Nación no, justamente por el despido de Marco Labaña. Claro. Sí, nunca se actualizó la medición nacional, que derivó en Marco diciendo, bueno, muchas gracias por tanto, chicos, pero yo me voy. Están esperando para el dato del jueves que sea un poco superior al 1,9 que habíamos visto en junio, pero dicen va a estar en 2, no va a estar en 2,9, no va a ser como en la ciudad de Buenos Aires. Hay algo de expectativa en que el dólar ya no impacte tanto en la medición de inflación. Están viendo desde el gobierno esto de, bueno, el dólar se va moviendo, así como bajó y no bajaron los precios, quizás suba y no suban tanto los precios, ¿viste? Estamos viendo un poco de desacople. Bueno. Veremos, venimos con un dólar bastante calmo, bastante en sus senderos habituales. Lo que pasa es que, claro, si vos comparás, obviamente, con la inflación que dejó el último gobierno peronista, decís, bueno, claro, por supuesto, está mucho mejor. Pero ya después de 2 años y medio de gobierno de Milei, un poquitito más incluso, al costo que se está pagando para bajar la inflación, entre otros, repetimos, hasta el hartazgo, la caída de los ingresos, el endeudamiento, el aumento de la mora, la caída del consumo, la destrucción de la ciencia y la técnica, el deterioro de las universidades públicas, el deterioro de la salud pública, y siguen las firmas. La verdad que vos decís, che, pero entonces, para haber pasado por todo esto, la inflación sigue estando alta, la verdad. La inflación sigue estando alta porque además a niveles mundiales no se toman estos niveles. O sea, más allá del costo o no, sigue siendo alto, son niveles que los países no ven. Por eso, pero digo,
está bien, si querés te retomo con esto último. Sigue siendo muy alta en comparación a la mayoría de los países del mundo, Claro. pero encima el costo es altísimo, el costo social y el costo para la vida cotidiana de millones y millones y millones de personas. Entonces vos decís, bueno, pero entonces, ¿qué onda? ¿Hasta dónde va a llegar esto en pos de conseguir un objetivo que pareciera ser el único que ya le queda al gobierno como bandera, porque ya no le queda ningún otro, ¿no? El de la casta y toda esa pavada que tenían al principio está claramente ya deslegitimada por muchos sucesos. Y además, último, el de Adorni, por ejemplo. Y además, ¿qué otras herramientas tiene el gobierno que no sea hacer esto para bajar la inflación? Y Bueno. si profundiza, que vamos a estar peor. O sea. No pareciera que fuera a cambiar el rumbo. Claro, por ¿no? eso, O sea más que planchado todo. Cuando uno escucha las entrevistas que da Milei, que la última semana, recordemos, dio 5 en total, en todas más o menos marca lo mismo. Este es el rumbo, seguimos así, no cambiamos nada. No, y atrás del dato de inflación, en realidad para mí está la discusión sobre poder adquisitivo, que es justamente aumentar el costo de varias cosas Claro. en términos reales. Entonces, vos estás gastando más en salud, en educación, en servicios, en tarifas, y los ingresos no están acompañando eso. Claro. Entonces, más allá del dato o no de inflación, el poder adquisitivo es el que va a marcar la agenda de acá en adelante. Definitivamente, y es lo único que le queda al gobierno para tener alguna expectativa de estar competitivo el año que viene. Todavía está competitivo, falta mucho, impredecible que puede pasar en Argentina de acá a un año. Por este rumbo, por este camino, yo estoy convencido que Milei pierde el año que viene. Pero falta un montón, falta muchísimo y pueden pasar un montón de cosas. Aunque incluso también, sí, claro, está competitivo, eso sí. Pero yo creo que así pierde seguro. Pero bueno, veremos, falta un montón. Doctor Julián Marini, Diga. resultados de la fecha número 4. Me interesa saber particularmente qué pasó ayer domingo, doctor. Sí, señor. Ayer Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Newell's. Gimnasia de la Plata le ganó 2-0 a Barraca Central. Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Racing y es el puntero de la zona B. Pero el capítulo más destacado fue en el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que Huracán le gana 2-0. El Globo le gana al Ciclón con 2 goles de Caicedo por 2. Y que tiene la particularidad que hacía 25 años que no ganaba Huracán en condición de visitante en el nuevo gasómetro, ¿sí? Porque Sí. hubo un partido posterior por esa época en donde hace de local San Lorenzo en la Bombonera, si no me equivoco. Así que el dato para los hinchas de Huracán que deben estar chochos bailando en una pata es que le ganaron después de 25 años nuevamente en el gasómetro a San Lorenzo, el rival de toda la vida. Después del segundo gol de Caicedo salta la valla publicitaria y empieza a hacerle topollillo Sí. a la tribuna de San Lorenzo. Se pasó un poquito. de A lo rosca. que Feo. Caicedo, Claro. una de más, Sí. una de más, y esto generó una revuelta de los jugadores de San Lorenzo que se lo querían comer crudo a Un Caicedo. poco fuera de contexto, Caicedo, sos un recién llegado, digamos, del fútbol argentino, como para andar haciendo eso Sí. a el clásico rival. Tranquilo, Caicedo, está bien los 2 goles, festejalos, pero tranquilo. Además, Claro. no hay que boquear. No, No hay que claro. boquear. Tranquilo. O sea, no, Tranquilo, Caicedo. tampoco tiene una tradición de vivir hace mucho en Parque Patricio, como Caicedo. Tranquilo, Caicedo, claro. Tranquilo. Se lo tomó muy Una a pecho menos, todo. Claro. Bueno, Bien. esto derivó también luego en un cabezazo Del arquero, de Orlando Gil. Orlando Gil, el Exactamente, paraguayo. que termina expulsado por ese cabezazo, por esa solución al topollillo, que no es recomendable tampoco. No, y aparte- o sea, no hagan el topollillo y si no les gusta el topollillo, no metan un cabezazo. Pero aparte es espectacular porque la termina ligando Blondel. Sí. El cabezazo se lo da Blondel, que es otro jugador de Huracán. que termina con la carita bastante maltrecha. Sí, Blondel, por el por cabezazo cierto. de Gil. ¿Sabes Fue- qué pasa? Hubo un poco de todo. Igual, Emociones. esta es mi opinión técnica. Sí, siempre, Orlando Gil es nuestro amigo. ¿Y Entonces, por qué? ¿Por qué nuestro amigo? porque en el Mundial que hicimos mucho a Paraguay. Ah, tenés razón. Y a él Ah, lo queríamos sí. un montón y medio que si me preguntan a mí si yo tengo que definir, tienes razón. Pero el mundial es un amor de verano, ¿eh? Funciona así, es un ratito. Ya nos Pero te olvidamos. Ya está. Pero te queda. Ya nos está, olvidamos. Es un recuerdo. Yo lo veo a Orlando Gil. Cada y vez que te lo digo, cruzás por la calle decís, ah, cierto. Orlando Gil. Orlando Gil. Y Claro. te tapás, a ver si te metes un Total. cabezazo. Doctor, ¿hay partidos hoy? Sí, señor, tenemos 2 partidos para finalizar la fecha 4. A las 19 horas juega Banfield contra Belgrano de Córdoba y a las 21:15 Unión de Santa Fe contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Muy bien. Bueno, amiguitos, amiguitas,
Vamos a seguir informándolos, pero ahora vamos a relajar un poco, porque no queremos tampoco que se atosiguen. No, claro. Muy temprano. Muy temprano, Ah, exactamente. 6:35 de la mañana, por cierto. ¿Qué me pongo? Buen día para todos, buena semana. ¿Qué nos ponemos para arrancar esta semana? Mucho abrigo porque sigue haciendo mucho frío, sobre todo en áreas urbanas donde las temperaturas están tocando los 3 o 2 grados. ¿Por dónde movernos con cuidado? Díaz Vélez y Campichuelo, un choque, otro choque más en Antártida, Argentina y Grierson, choque fuerte este, y otro más también en el puente Pueyrredón, sentido hacia Avellaneda. De 6 a 8 vamos a calmarnos. El canto de un pajarito que te despierta en medio del bosque. Respiramos profundo y exhalamos cortito. Me soné la nariz y salió una estalactita. Vi un oso polar tomarse el 39. Quise mandarte un WhatsApp y decía: no siento los deditos. Es imposible escribir. Las noches de las narices frías es mi biopic. Los muchachos de Viven estaban más cálidos. Salí de la camita como DiCaprio salía adentro del oso en El Renacido. No puedo pensar. Se me congelan las ideas. Quise suspirar y me salió un rolito, que es marca. Soñé que la Inquisición me perseguía por brujo. Cuando me decían que me mandaban a la hoguera, yo les decía: gracias, muchacho, ahí voy a estar más calentito. Tengo 1000 imágenes falopa más. Tengo 1000 ideas bien malardas más, pero de ninguna me río. Es imposible ser feliz con tanto frío. Vienen los Pixies para que se despierten, para que se levanten, para que sonrían un poquito, se muevan, bailen. Esto es una alarma. Sí, señores, aquí llega tu hombre, aquí llega Vamos a Calmarnos con el mañanero, el primer hit del día, para que se despierten, se laven la carita con agüita y con jamón y vayan despabilados. Si son vegetarianos, no usen jamón, Claro, usen eso jabón. te iba a decir. Es mucho mejor el jabón, pero... Son distintas técnicas cosméticas. A ver, acá estamos igual para improvisar cuestiones nuevas, ¿eh? Así Sí, que claro. bien vale, doctor, lo que usted propone. Hay una persona que en este momento dijo: qué buena idea, y se está pasando Sí, 100 sí. gramos por la carita, le va a quedar brillosita Probar. al skincare. ¿Por qué no? Pero Atroden. no usen jamón para No, el skincare. no lo usen, No. efectivamente. Amiguitos, amiguitas, les recuerdo que hace un frío esta mañana, así que abríguense de verdad porque estamos en 4 grados 8, en 3.1 de sensación térmica, la máxima será de 12 grados. A abrigarse porque va a ser frío durante todo el día. La buena noticia es que va a estar despejado. Ah, qué lindo. Alguna que otra nubecita, pero no mucho más. Así que van a disfrutar de un solcito. El sol es bueno. Sí, el sol es bueno. Recuérdenlo. Tenemos que hacer las cosas más simples a la mañana. Sí. Sol bueno, Sí, frío malo. frío malo. Sí, Nube ahí está. mala. Si no se entiende, Sí. nube mala, lluvia mala. cuando Jabón hace frío. bueno, jamón malo. Sí, Exacto. totalmente. Bueno, vamos a meternos en otro tema que está vinculado con algo que pasó el fin de semana.
porque desde su mansión en Uruguay, Ajá. cuando no tiene algún comentario islamofóbico, que lo suele tener bastante seguidos, Galperín ahora salió otra vez a respaldar esta hipótesis, por supuesto, contrastable con la realidad, que indica que no es cierto lo que dice Galperín y no es cierto lo que dice Milei, de que en realidad el consumo no cayó, sino que cambió la plataforma. La hipótesis que sostiene Milei, que es una hipótesis de vuelta, que la vas a contrastar con la realidad y no se contrasta, y es lo contrario a lo que dice Milei, y Galperín salta y va y apoya de vuelta esa hipótesis una vez más, como diciendo, che, acá el consumo no es que se derrumbó, como todos estamos viendo, el consumo masivo, sino que simplemente cambió de plataforma. Y acá aparece Mercado Libre, que justo es mi empresa, y la verdad que le va súper bien. Vicky. Manga de tontis. Eso. ¿Qué pasa? El viernes sale el dato de consumo de ventas minoristas de CAME. CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Te dice, abiertamente, yo mido las ventas de las medianas empresas. Perfecto. No miente en ningún momento sobre qué va a medir. Te plantea de entrada, mirá, soy la Cámara Argentina de las Medianas Empresas. Mido las medianas empresas. Mido las ventas de los míos. Bien. Listo. Bien. Empieza así. Bueno, ¿qué es lo que cuenta CAME? En julio caen las ventas minoristas de las medianas empresas 3,8% en comparación interanual, o sea, contra julio del año pasado. Frente a junio la caída fue del 2,1%, entonces en lo que va del año acumuló una caída del 2,7%. Bien. ¿Ok? Perfecto, ahí clarísimo. Lo que miden es 6 de los 7 rubros que relevan, dan caída, 6 de los 7, el único que crece es ferretería. Lo que dice CAME es, tuviste el fin del efecto del medio aguinaldo más el aumento de tarifas. Bueno, con todo ese panorama, que era más o menos descriptivo, digamos, salta Galperín y dice, me parece que hay que comparar esto mal porque me parece que estás midiendo cualquier cosa. Y lo que plantea Galperín en su cuenta de Twitter es, alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen de transacciones de Mercado Libre, que crece 38% en moneda constante el último trimestre. Esto solo en Argentina. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo. CAME tampoco miente ni pretende ser un indicador de consumo. Es un indicador de ventas de las medianas empresas. Claro. Lo dice. Pero bueno. Es tan evidente todo. Lo que pasa es que no deja de ser noticia porque es el empresario más importante de Argentina, digamos, ¿no? Desde Uruguay, pero es el más importante de Argentina. Y aparte Milei después salió a subirse al posteo de Galperín y puso masterclass todo con mayúscula. Eso Perdón, fue Vicky. todo, así que no hay como más aristas ahí para abrir. Claro. Eso es solo la ventana. Pero CAME lo que sale a explicar es, nosotros medimos, encima sale a aclarar su metodología, dice, nosotros medimos 1.128 comercios minoristas de todo el país que tienen venta a la calle y les preguntamos por sus ventas online, pero desde el establecimiento físico, ¿entendés? Y dice, solo el 26% de los comercios relevados tienen venta electrónica. En el mejor de los casos aumentó un 15% en las operaciones electrónicas. Claro. Entonces, de vuelta, mida, si querés, podríamos, si Mercado Libre quiere compartir sus datos de ventas online y origen y todo, para mí está buenísimo porque siempre más estadísticas mejor. Pero, por ejemplo, gente que sí lo hace, que sí lo mide, que es Sentia, que mide todo lo que tenga código de barras, con lo cual si no tenés código de barras, Sentia no te va a medir, entonces no te enojes, y Sentia encima te da que vuela el e-commerce, pero bueno, no sé por qué siguen enojándose con eso, pero te dice Sentia, dentro del universo que yo relevo, que es productos con código de barra, es el 5% Claro. de las transacciones. Entonces, Tiene que dar más, dice Galperín. Dame más alto. es que es reprobable, pero decime Más. vos. No, que, dame más. Por ejemplo, alimentos está como... Es muy poco lo que sigue representando todavía e-commerce. Entonces... el tema en definitiva es otra vez lo mismo, es el cherry picking, digamos, si querés, incluso. Es tratar de tomar un dato por el todo para intentar dar vuelta a algo que contradice la realidad. La realidad
indica, acuerdo a todos los indicadores, que el consumo masivo cayó desde que Milei es presidente y cayó un montón. Y hay varias explicaciones para eso. La principal, por supuesto, tiene que ver con la caída de los ingresos y el salario real. Después, que quieran contarla como quieran, que aparezca Galperín y para bancar a Milei, porque es un mileísta fanático, empiece a decir, no, bueno, en vez de lo que hace Came, que Came, como dijo Vicky recién, hace lo que tiene que hacer. Claro. Analice el mercado libre, que se habla con la que quiera, pero la realidad es una, digamos, no hay mucha vuelta con eso. ¿A quién se la quieren contar? ¿A quién le están forzando esto? Porque hace un mes que estoy comiendo fideo moñito y viene Galperín y me dice, no, abuela, convenció abuela. Y yo digo, mirá, Galperín, me parece que no, o por lo menos en mi casa no. ¿A quién se la quieren contar? No lo sé, porque toman un argumento que no es mentira, que es el e-commerce está creciendo. Sí. Viene creciendo hace 20 años, Claro. porque su base de comparación también era cero. Entonces, Claro. es como, bueno, está bien, está creciendo, es un canal que se está desarrollando, hay un montón de comercios que hoy ya no tienen local a la calle, que es un hecho. Ahora, ¿por qué? Argentina tiene que dejar de pelearse con los datos. Claro. ¿Entendés? Es un buen resumen ese, ¿eh? Dejemos de Bien. pelearnos con los datos. Es un Pueden buen hablar resumen. entre ellos. El dato de Galperín no contradice al de Came, chicos. Claro, pero el Basta. problema es cómo lo presenta Galperín. Claro. Ojalá que podamos analizar los datos de Mercado Libre sin ningún tipo de inconveniente, de manera pública, todo suma, pero el tema es que él sale a marcar una contradicción, como diciendo, fíjense lo que hace Came, los quiere engañar, háganle caso a Milei, el consumo está volando. Y no. No, y encima Came hace el mismo relevamiento hace años Y no. justamente para mostrar las tendencias Claro, de las obvio. cosas. Bueno. Pero bueno. Gracias, Vicky, por tanto. Hasta las 8. Vamos a calmarnos. Diego Iglesias, Julián Marini. Así da gusto despertarse. Estamos recibiendo sus mensajes en el 155-379-8990. ¿Qué les estamos pidiendo, doctor? No fue lo que esperaba. Situaciones, cosas que le hayan sucedido o que hayan recibido que finalmente no eran lo que ustedes tenían expectativa que sean, como le pasó a Chasey, el capitán del Coritiba, que festejó un gol, saltó un cartel y no se esperaba que haya un túnel detrás y que encima le anularon el gol y que además se lesionó. No fue lo que esperaba, los escuchamos. Buen día, chiques. Hola, Qué amigo. fresco que hace Uf, hoy. está Eso es lo que fuerte, no hermano. esperaba fue el día de ayer. Mi cuñado corría un duatlón Sí. Ajá. con mi mujer. Sí. Lo cargábamos mientras nos tomábamos una cervecita y comíamos quesito. Sí. Y el flaco se clavó el podio. Mirá. Salió tercero. Claro. Terminamos la cerveza y mi mujer me dice: el lunes te quiero empezar a entrenar con No. mi hermano. Claro, excelente Ay. ejemplo de no fue lo que esperaba. Qué terrible. Y además es un desenlace completamente inesperado. Daño colateral. Obvio, hay que Sí. esperar que el otro pierda para cargarlo. No, No lo es el carguen antes. Es el famoso mira de quién te burlaste. Claro, totalmente. Y encima el desenlace es terrible porque lo pusieron a entrenar a él. No, Buenos dramático. días, no fue lo Hola. que pensaba. De niño, viaje a Mar del Plata. Sí, Me dijeron, vamos a tomar un submarino. sí. La ilusión, la alegría No. de decir, vamos a tomar un submarino. Julio Verne era él. Llegamos a un bar, me pusieron una taza de leche, sacaron una barrita de chocolate y la tiraron adentro de la leche. Claro, Yo pensaba, vamos a tomar un submarino como quien vamos a tomar un colectivo. Vamos a tomar un tren. Claro, no. Qué Es- fantástico Es eso. un gran Hermoso. no fue lo que esperaba. Aparte el pibe diciendo, bueno, ahora vamos bajo el agua, paseamos No. un rato, vemos unos peces y de golpe se encuentra frente a un tazón No, con un mozo sí, que le dice, ¿querés algo más? Era espectacular. ¿Cómo Era se realmente entra? fabuloso. Qué decepcionante. Igual yo me tomaría un submarino ahora, ¿no? Sí. Está bien. Chiquitito. Sí, Venga, ok. Buen día, Buen Freddy día. Escalada. Hola. Los budines de limón y eso, Ah, que vos ves una caja importante y cuando los abrís parece un alfajorcito. sí. Tenés Hay razón, algo hermano. en particular en el budín que viene en caja, porque hay uno que viene que se deja ver, que el budín dice, soy esto, sin ningún prejuicio, rico o feo, soy esto, y vos decís, bueno, sos esto, te compro. Pero hay uno que viene en una caja muy pomposa, que vos decís, acá hay terrible budín, y cuando lo abrís, una cosa así que te mira y te dice, hola, soy un budín. Sí, soy un budincito. No alcanza para todos. No. Es una porción personal. Soy Qué mucho decepción. más chiquito. Sí, así hablan los Así budines. hablan los budines. Sí, Yo lo obvio, escuché una es vez. típico. Hola, calmadito, ¿Qué tal? ¿cómo va? Ujú. Che, Diga. Uy. una decepción fue los Simonki. Ah, claro. sí.
cosito que se compraba que se tiraba dentro del agua. Sí. Y que vos lo veías en la propaganda y andaban nadando, construían ciudades, andaba la familia paseando por el agua, qué sé yo, y después lo tiraban y eran unos gusanitos de mierda que ni se movían. Era un desastre. Para Vicky que me diciendo que el Sea Monkey era un producto que tenía la promesa, Sea Monkey, mono de mar, que tenía la promesa de que vos lo ponías en agua y era como un microorganismo que iba a crecer y se iba a desarrollar y vos ibas a ver ese monstruito ¿Por qué querías crecer. comprar esta espantosidad? Pero finalmente cuando lo comprabas, era como una cosita ahí que quedaban flotando medio babosita, no pasaba nada y fue una de las decepciones de toda una generación. Así las cosas, Vicky, así hemos crecido y así nos hemos formado y fíjate lo bien que estamos, muchas Vicky. Cosas, sí, sí. Lo bien que estamos. De 6 a 8. Vamos a calmarnos. El clásico de la mañana. Está en Radio con vos. Bueno, nos enteramos el sábado muy temprano de la muerte del papá de Lionel Messi. Me refiero a Jorge Messi, un hombre que, además de ser su padre, lo acompañó durante toda su vida en su carrera, desde que era muy chiquitito, desde que se fueron a Barcelona juntos, y era un referente, obviamente su padre, pero además en lo que tiene que ver con la carrera de Messi, una persona clave. El mismo Lionel Messi lo ha definido varias veces como su mejor amigo. A ese nivel, Sí. ese es el vínculo que tenía él con su padre, con Jorge Horacio Messi, que falleció a los 68 años, que nos enteramos el sábado a la mañana. Su fallecimiento se dio el sábado por la madrugada, a las 2 de la mañana. Esto lo comentaba en un comunicado del Sanatorio Centro, donde falleció. Transitaba una enfermedad. Ustedes recordarán la emoción de Messi en el Mundial al marcar un gol. Claro, el primer gol del Mundial, ¿te acordás? Exactamente. Recordarán todo aquel episodio en donde se da la noticia del fallecimiento de él, de Jorge, y finalmente en ese momento no era todo esto, era en el contexto de él que estaba transitando una enfermedad bastante grave que culminó con su muerte el sábado por la madrugada. Messi vino al país para velarlo, llegó el sábado por la tarde-noche, se lo veló durante toda la madrugada del domingo y finalmente el domingo se lo despidió. En este contexto hubo muchas manifestaciones de cariño para Messi, incluso cosas más formales como la AFA decidiendo que se haga un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol argentino de todas las categorías, como una especie de tributo y de respeto a Messi, nuestro máximo crack por estos momentos del fútbol argentino. De Paul hizo un gol en el partido del Inter Miami, justo se le da a hacer un gol, fue una derrota, pero en el gol él pudo festejar mostrando una camiseta de Lionel Messi. Ajá. Como una especie de tributo de cariño a su amigo. Manifestaciones de cariño por doquier del mundo del fútbol, desde el Barcelona, obviamente, hasta el mismísimo Real Madrid o Rosario Central mismo también rindiéndole tributo. La ciudad de Rosario con carteles en la vía pública. Hubo mucho acompañamiento a Messi. Jorge Messi era un técnico químico que entró a laburar ya en los 80 en Asindar, que llegó a ser gerente y que tuvo un pasado futbolístico. Jugó en las inferiores de Newell's. Mirá. Así como le hubiese gustado que también lo haga Messi de grande, jugar en Newell's, pero que al tener que cumplir el servicio militar tuvo que dejar de lado el deporte y luego se ocupó mucho de su familia, muchísimo de darle bienestar a su familia, y lo cuenta así Lionel Messi cuando cuenta qué pasaba con su papá cuando él se iba a trabajar y cómo él lo esperaba. A las 4 de la mañana y volví a las 9 de la noche para cenar prácticamente todos los días. Entonces nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba, no me cagaba pedo nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él. Por eso te digo que es diferente, ¿no? En ese sentido, porque él se la pasaba trabajando, la verdad. Es muy lindo el detalle, no me cagaba pedos nunca. Como Sí. él solo llegaba y yo lo esperaba para jugar, para disfrutarlo. Hay dos etapas en la vida de Messi y en su relación con el padre. Una, esta que contaba el mismo Lío, en Rosario, cuando su padre volvía de laburar en la fábrica, y otra cuando a partir de los 13 años Messi tiene la prueba en el Barcelona y se traslada a la familia del Barcelona, en donde pasaron momentos
muy complejos, en donde se dudó de continuar allá, en donde fue muy difícil el desarraigo. De hecho, es una familia netamente rosarina. Messi vivió gran parte de su vida en el exterior, sigue hablando como un rosarino. Sí. O sea, eso está, el germen de la ciudad atado a su sangre, y en mucho tiene que ver su padre. Y contaba esto Messi de el vínculo que establecieron y de la forma de convivencia que tuvieron una vez que estaban ya radicados en Barcelona. Como decía antes, estuvo siempre conmigo al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él sin que lo vea, o sin que yo piense que lo vea. No, hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Hoy está el éxito, soy la figura más importante del fútbol argentino, pero en aquellos momentos difíciles, Jorge y vos, solamente ustedes dos saben, ¿no? Mi hijo me preguntó, ¿qué quieres hacer? Me dijo, ¿querés seguir o nos volvemos? Y yo quise seguir y él se quedó conmigo. Y él se quedó conmigo. Me mata ese Messi con ese gorro, como tiene Jan hoy, un gorro de lana en la cabeza, en un programa que no tengo la menor idea qué es ni quién es, no tengo idea. Es un Messi muy jovencito, muy conmovido en ese momento por hablar de su padre, diciendo que bueno, que hubo momentos en donde se encerraban los dos a llorar cada uno y para no verse, bueno, y eso hace que se hayan acompañado mucho, y por eso esa definición de Messi muchas veces de decir que su padre había sido su mejor amigo. Muy bien, doctor, gracias. 6:56 de la mañana, nos vamos a ir a una tanda breve, amiguitos y amiguitas, quédense ahí porque ya se viene en lo que tenés que saber sí o sí. Ahí se van a amanecer de una manera, podemos decir, muy informada. Doctor. Totalmente, la dosis justa que necesitan, ni más ni menos. Lo que ustedes saben que necesitan, efectivamente. Ya volvemos. ¿Qué tienen en común el mate y vamos a calmar, no? Que te ayudan a despertarte. Los podés llevar a todos lados y son el clásico de la mañana. Punto de la mañana, amiguitos y amiguitas. Arriba lo de las 7, arriba las Bendy también. Entiendo que es un día difícil, que arranca la semana, que hace frío, pero Bendis, hay que darle una mano a papá y mamá porque si no la cosa se complica. Es difícil, pero no. Si esta mañana la empiezo con vos, no pienses tanto antes de arrancar. Tomamos aire poco a poco, largas. Sé que el ruido nos perturba y en los gritos no hay escucha. Dame una oportunidad para que entiendas que acá. Vicky, juntos. Vamos a calmarnos. Muy bien. Creo que muy bien, Impecable. Realmente estuvieron muy bien. Estuvo muy bien. Sí. No dudes. Sí. La verdad que sí. A celebrar, Vicky. A celebrar, Juli. Han hecho algo por la Argentina. Muy temprano. Cuando suena la alarma, nosotros ya estamos acá. Vamos a calmarnos desde las 6 de la mañana. Amiguitos, amiguitas, lo que tenés que saber sí o sí, que es lo más importante a esta hora. En un interesante artículo publicado ayer por Hugo Alconada-Mon, nos enteramos que el gobierno, frente a lo que es la idea de cero obra pública, además desvía el impuesto para obras viales. Esto es, recaudó el gobierno de Milei 1,5 billones de pesos para financiar rutas y obras viales desde 2024, pero ejecutó apenas el 26,2%. ¿Y por qué es esto? Porque a fines de mayo hay un fideicomiso, que es el fideicomiso SIS Vial, ahora les voy a explicar bien de qué se trata, que mantiene más de 1 billón de pesos en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos, además de otros 37.000 millones en una cuenta corriente. Es decir, recauda 1.5 billones y tiene más de 1 billón invertido en cuestiones financieras y tiene 37.000 millones de pesos en cuenta corriente. Esto frente, ustedes saben,
porque si han recorrido las rutas en Argentina, se darán cuenta de que el estado es cada vez más calamitoso. No es que antes teníamos las rutas europeas, pero se está notando no solamente cero obra pública, cero nuevas rutas por parte del gobierno nacional, sino que además el deterioro es importante y sustantivo. El CIS vial es algo que se financia con una parte del impuesto a los combustibles y tiene como destino específico, yo les contaba, obras viales, bueno, construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas. Por ejemplo, en la nota que publica Google con Adamón ayer, hay un especialista que cuenta que lo que no se gastó y que se guardó en inversiones financieras o en una cuenta corriente podría haber permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, es decir, casi 2/3 de la red nacional. Es importante, digo, me parece tonto tener que decirlo, pero es importante invertir en el cuidado de las rutas porque se juega la vida. Bueno, la seguridad vial, ¿no? Claro. Ahí es un tema relevante, además también de todo lo que tiene que ver con la celeridad, con los costos del transporte y demás. Bueno, pero es peligroso no mantener las rutas. El impuesto a los combustibles encima es el que más viene aumentando, no en su total, sino en recaudación. De hecho, es uno de los pocos que todavía crecen en recaudación, así que es bastante plata. Bueno, además continúa la crisis diplomática con Brasil. Por un lado, Milei publicó ayer, a través de sus retweets, una nueva agresión contra Lula da Silva. Resulta que hay un congresista republicano de origen cubano-estadounidense, se llama Carlos Antonio Jiménez, que posteó lo siguiente y Milei le dio RT. Este congresista puso: el odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de Brasil hacia nuestro secretario de Estado Marco Rubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista. Los brasileños se merecen mucho más que este puerco. Le dice delincuente, le dice puerco y Milei le da RT. Sería importante que Milei, en vez de boludear sistemática y permanentemente en X, tal vez podría ocuparse, ya que estamos hablando de Brasil, de que llegaran más inversiones a la Argentina como si están llegando a Brasil. E incluso en Brasil sin tener que regalar un montón de cosas como regala este gobierno con el RIGI y el Super RIGI. Solamente con datos de la OCDE de 2025, Brasil tuvo inversiones por 76.877 millones de dólares. Y Argentina tuvo 3.134. Es decir, Brasil tuvo muchísimo más. Así que tal vez Milei debería dedicarle un poco más de tiempo a eso en vez de seguir insultando y agrediendo a Lula. Igual ya está medio en una de escuela primaria, ¿no? Sí, es como dejá de molestarlo a Lula y él va y dice: yo no fui, fue mi compañero, yo solo retuiteé a mi compañero. Claro. O sea, está en una media pavota ya. Y sí, totalmente. Es una pelotudez, pero con consecuencias. Habló Mauro Vieira ayer, el canciller brasileño, le dio una entrevista a Clarín y allí dijo textualmente: Argentina tiene que valorar la relación con Brasil del modo que Brasil la valora con Argentina. Hay que ser muy claros, en aras de esa relación se debe parar inmediatamente con este tipo de agresiones. Bueno, más tarde Milei le dio RT a lo que les acabo de contar. Así que no paró con estas agresiones. Además, Mauro Vieira dijo: las anteriores ofensas, antes del retweet de Milei, dijo, fueron muy graves. Y después, ¿se acuerdan que Milei y el canciller Kirchner habían señalado que Brasil estaba teniendo problemas con todos los países de la región? Algo que no se verifica tampoco, que es falso. De hecho, Vieira lo menciona y dice: hay varios países de Latinoamérica que están girando a la derecha o a la ultraderecha, y sin embargo tenemos muy buena relación con Kast, el presidente de Chile, que va a viajar ahora a Brasil. También están trabajando, dijo Vieira, en la visita de Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, y también que han tenido muy buena relación en la llegada de Keiko Fujimori a Perú. Así que el gran problema, es con el gobierno de ultraderecha de Argentina. ¿Vicky? No, que además Brasil tiene muy buena relación con Paraguay, por ejemplo, que tiene en la práctica es mucho más liberal
tanto así como que el contrabando no tiene ningún tipo de problema, pero digo, tiene muy buena relación con Santiago Peña también. Brasil, sí. Sí, el problema es claramente con Argentina y no tanto por la mirada ideológica ultra de Milei, sino por estas cuestiones que exceden cualquier tipo de forma diplomática. A todo esto, Vieira también hizo un comentario en la entrevista de algo que está vinculado con Milei también, que es el tema del conflicto de Estados Unidos con Brasil. Porque ustedes saben que Trump está jugado para que el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, candidato a presidente, le gane la elección a Lula y Lula no pueda ser reelecto por cuarta vez. En ese contexto son varias las presiones que Estados Unidos está ejerciendo contra Brasil. La última, y acá es donde digo que tiene que ver con el tema de Milei, porque uno no puede dejar de ver que las exageraciones y las bravuconadas de Milei con Lula tienen que ver con la política internacional del Departamento de Estado. Porque esto le sirve al Departamento de Estado. A Argentina no le sirve para nada, le sirve al Departamento de Estado. Bueno, recordemos que Trump la semana pasada había revocado la visa de la embajadora brasilera en Estados Unidos. Me refiero a María Luisa Biotti, con la excusa de que Brasil no había aceptado todavía al nuevo embajador estadounidense en Brasil. Lo que pasa que Lula lo explicó bien también la semana pasada el por qué no habían aceptado. Y es porque Estados Unidos estuvo 1 año y medio sin designar embajador en Brasilia. De repente lo nombran al nuevo embajador, lo designan al nuevo embajador los Estados Unidos, pero quieren que sea aceptado con la urgencia que Estados Unidos dicta. Y Brasil le dice, no, yo di la orden, le dice Lula, de en este periodo electoral no aceptar el pliego de ningún embajador, de no solamente Estados Unidos, de ningún embajador hasta después de las elecciones. Claro. No voy a seguir los tiempos que me dicta Estados Unidos si estuvo 1 año y medio sin dictar el embajador, sin proponer embajador. Bueno, entonces Estados Unidos salió y castigó a Brasil con esto que les digo de la embajadora allá en Brasil. Y además Brasil teme, con sustento, que el nuevo embajador interfiera en las elecciones porque ya Estados Unidos lo viene haciendo activamente. Entonces Brasil dice, no way, y así las cosas. La diferencia entre la dignidad y la soberanía, el ejercicio de la misma de Lula, contrasta mucho con el de Milei, que únicamente se dedica a agredir en Twitter. Además, Milei estuvo con De la Espriella, el nuevo, el tigre. Flamante, el tigre. La nueva incorporación en la escudería regional. Le salió un competidor a Milei, claro, porque tiene un seguidismo con Estados Unidos y con Israel que Milei se va a poner celoso. Y tiene una buena barba. Tiene una buena barba. Buen look. Pero sí. Milei está contento porque es más petizo. Viste que Milei tiene trauma con el tema de la altura y todo eso. Debe estar más contento con eso. Ahí vemos imágenes de cuando se abrazaban y demás. Un encuentro efusivo, ¿no? Sí, muy efusivo, muy efusivo. Bueno, además, Abelardo, cuando se juntó con Milei, se hablaban de la siguiente manera, se decían cosas lindas. Uno le decía, viva la libertad, carajo. El otro le decía, vamos, tigre. Claro. De la Espriella le decía, sos una inspiración. Bueno, y todo eso. Lo golpeó demasiado De la Espriella. Le decía como tú. Sí, lo golpeó, Porque los dos son muy cariñosos. Son muy cariñosos los dos, muy cariñosos. Con mucho amor tienen. Bueno, Milei además recibió otro doctorado falopa. ¡Ah, qué lindo! ¿Vieron que cuando va a países hay universidades falopa que le dan premio falopa? Sí. Bueno, en este caso la Universidad Santiago de Cali en Colombia le dio el doctorado honoris causa a Milei y Milei aprovechó para destacar el avance de la extrema derecha en América Latina y así lo contaba. ¡Viva la libertad! No, el otro. Es un placer para mí poder estar aquí en ocasión de la asunción del flamante presidente Abelardo de la Espriella, a quien le deseo el mayor de los éxitos en su mandato. Su victoria marca un nuevo paso de la región en el cambio hacia las ideas de la libertad. El viento de la historia están soplando en la dirección de la libertad por primera vez en muchos años. Pocos meses hemos visto el mismo fenómeno en Chile, Perú, y ahora estamos aquí, donde el presidente Abelardo también lo logró. Bueno, muy bien. Yo le decía que le salió un competidor y que se va a poner celoso, Milei, porque De la Espriella tiene una, ya de entrada, una pornográfica
relación con Estados Unidos y con Israel. Se dice íntima. Íntima, perdón, entonces, Vicky. ¿Más que la de Jabote? Bueno, va en camino, va a tratar. El Jabo tiene la ventaja de que está hace 2 años y 10 meses. Es el primer amor. De la Espriella recién arranca, Claro. pero arrancó con todo. Y de hecho, dijo algo en su discurso inaugural que es música para los oídos de Estados Unidos. Así hablaba de la Espriella, de la guerra contra el narco. En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. Bueno, esto del narcoterrorismo es algo que Estados Unidos utiliza también para poder intervenir en políticas de los países de la región cuando sus presidentes, por supuesto, se lo permiten. Petro no se lo permitía de esta manera, de la Espriella claramente se lo permitía, así lo anticipa. Pero además dijo directamente que ya mismo firma el Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas, saben que es lo que lanzó Estados Unidos, una alianza regional con varios países que tienen gobiernos de ultraderecha, que además siguen los dictados del Departamento de Estado, como el de Argentina, y a partir de eso le sirven en bandeja la política regional que Estados Unidos quiere justamente para esta parte del mundo, y así lo decía de la Espriella. Uno de mis primeros actos de gobierno al finalizar esta ceremonia será suscribir el Escudo de las Américas, una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres frente a las amenazas que afectan la seguridad nacional y regional. Por eso, Olin, full. De hecho, también yo decía lo de la alianza no solamente con Estados Unidos, sino con Israel, porque en la asunción de la Espriella permitió que hablaran en pos de, entre comillas, el diálogo interreligioso. Habló un cura, un pastor evangélico y un rabino. Y el rabino, se llama David Michan, directamente cerró con Viva Colombia, Viva Israel. Vos decís, pero está asumiendo el presidente de Colombia, no sé bien qué tiene que ver. Bueno, tiene esta particularidad de la Espriella que sigue esa misma línea. A todo esto, estuvo también presente en la asunción de la Espriella Todd Blanche. Ustedes miran, ¿quién es Todd Blanche? ¿Quién es Todd Blanche? Tiene nombre de cantante de Britpop. Sí, ¿no? Sí, pero no, sí. Pero no. Es el flamante fiscal general de los Estados Unidos. De hecho, confirmado la semana pasada, es el ex abogado de Trump. El fiscal general en Estados Unidos es una suerte de ministro de justicia y estuvo presente en Colombia. Y esto no es menor porque vieron que está el tema de que vos podés ser paranoico, pero te pueden estar persiguiendo también. Sí. ¿No? Así sucede. Sí. Bueno, y ahí aparece Petro. Petro está convencido de que no solamente lo pueden llegar a detener en el país, en Colombia, para sacarlo de la cancha, porque Petro se asume a sí mismo como el líder de la oposición, el expresidente saliente, sino también que él cree que lo pueden llegar a extraditar a Estados Unidos o secuestrarlo directamente a lo Maduro. Lo ha mencionado o lo ha sugerido Petro. Y incluso ha dicho la semana pasada en algún discurso que llamaba una suerte de rebelión popular si eso sucedía. Bueno, no es casual entonces, dentro de lo que puede ser paranoia, pero también lo están persiguiendo, Todd Blanche presente en la asunción de la Espriella. Diga. Para que nunca más nadie diga bananero a mi continente, siendo que Estados Unidos puso como ministro de justicia al abogado del presidente. El que vuelva a decirnos bananero, realmente que venga, que tenga una discusión en la cual yo probablemente me le tire encima. Y la ganes, Vicky. Y la ganes en nombre de todos los argentinos y argentinas de bien, Victoria. Porque acá, no sé, acá es otra cosa. Acá otra tipo cosa. Cuño Libarona, que era compañero de tele de Milei. Totalmente. Era panelista de los mismos programas. Dibujitos. Pasamos rápidamente al deporte, doctor Julián Marini. Sí, señor. Porque tenemos los resultados del día de ayer. Sí, el domingo Huracán le ganó 2-0 a San Lorenzo y rompió una racha de no ganarle de visitante en el nuevo gasómetro por 25 años y se llevó el clásico, eso es lo importante. Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Newell's, Gimnasia de La Plata le ganó 2-0 a Barraca Central, Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Racing. Y déjame que haga una
pausita y me Hágala. meta en otros deportes, porque ayer fue un día muy importante, porque por ejemplo, la selección argentina de básquet femenino fue campeona del campeonato sudamericano femenino de FIBA, Albricias. le ganó 53-44 a Venezuela. Las gigantes a nivel femenino ya ganaron en el 48, en el 2018 y en el 2024, bien por ellas. Y también en el vóley masculino, Argentina ganó su sudamericano en Cochabamba y le ganó un partidazo 3-2 a Brasil. Brasil es una potencia en el vóley. Y Argentina hace mucho tiempo que tiene un laburo en el vóley donde es protagonista, en mundiales y en Juegos Olímpicos. Así que también felicitaciones para la selección masculina de vóley, que ya se prepara para el preolímpico de septiembre, que se va a jugar en Río de Janeiro. Y me quedo en el vóley, pero me voy al Mundial Sub-17 femenino, donde las Panteritas le ganaron 3-0 a Brasil. Vamos, también en un decime partido qué se siente. muy importante. Este lunes, o sea, hoy juegan a Japón, juegan contra Japón a las 21 horas, también en el contexto del Mundial de Vóley Femenino Sub-17. Muy bien, nos metemos en la economía porque Caputo corrió y le bajó el tono a su disputa con los industriales. ¿Qué pasó, Vic? Sí, salió a decir, bueno, yo no quise estrictamente decir esto. Recordemos que la semana pasada el ministro de Economía había dicho, bueno, los imbéciles, los tarados que defienden a la industria, imbéciles no, perdón, los tarados que defienden a la industria, había salido también el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, a Muy decir enojado, Rapa enojado. con Sí, Rapa total furioso. indignación que Rapa indignado. que no eran los términos en los que les gustaba hablar. Eso estrictamente fue la respuesta de la Unión Industrial Argentina. Sale Caputo el fin de semana a decir: jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior, que lo único que hizo crecer fue el déficit y con ello la inflación y la pobreza. Resulta que se estaba refiriendo a justamente los cucas y no los industriales. Y ahí Rapalini dijo, vieron, no nos Que estaba yo les insultando a dije. nosotros. Claro. Por eso me lo tomé con total mesura y tranquilidad, porque yo siempre confié en el señor Toto. Totalmente. Exactamente. Hay una cuestión vinculada con el frío, tiene que ver con los cortes en GNC. Sí, empezaron de vuelta, se retomaron los cortes en la provisión de GNC en las estaciones de servicio, también ya algunos cortecitos en industria, son todos por ahora contratos interrumpibles que se pagan X precio para justamente poder suspenderse ante la mayor demanda. Es la cuarta vez que ya pasa este año por justamente las olas de frío. Ante estos escenarios, la prioridad siempre está puesta en consumo residencial, hospitales y escuelas y justamente contratos no interrumpibles que son un poco más caros. Vamos a cambiar de tema, nos metemos con el plano judicial porque hoy, 10:30 de la mañana, va a comenzar el juicio contra Piti Álvarez por homicidio, 8 años después del crimen de Cristian Maximiliano Díaz. Hoy finalmente empezará el juicio en el que será juzgado Piti por homicidio y portación ilegítima de arma de uso civil. El Tribunal Oral, en lo criminal número 29, rechazó hace unos días nomás un nuevo pedido de la defensa para suspender el juicio por el estado de salud mental del Piti, porque ahora el tribunal consideró que está en perfectas condiciones de afrontar este proceso. Recordemos que el crimen ocurrió allá por el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano, cuando tuvieron una discusión Díaz y Álvarez por un supuesto robo. Según la acusación, quiero decir, el músico Piti sacó una pistola calibre 25 y le disparó 4 veces, provocándole la muerte a Díaz. La fiscalía sostiene que fue un ataque sorpresivo y descarta la legítima defensa. Y después del crimen, recordemos que esto ya fue célebre en su momento, Álvarez escapó en un Volkswagen Polo, descartó el arma en una alcantarilla y se dirigió a Pinar de Rocha, donde vio un recital de Ulises Bueno. Al día siguiente se entregó en una comisaría y declaró a unos medios que lo estaban esperando que lo mató porque dijo textualmente, lo maté porque era entre él o yo. La defensa de Álvarez dice que actuó en una situación de confusión, locura y miedo y que creyó que su vida estaba en peligro. Recordemos que el juicio ya había sido suspendido, postergado, mejor dicho, en 2021 y suspendido en 2023 por el estado de salud mental de Piti. Ahora los jueces dijeron, mirá, ahora
hay entrevistas, hay videos, hay recitales, nos parece que estás en condiciones de poder afrontar ese juicio. Así que hoy 10:30 comienza el mismo. Nos vamos al ámbito internacional porque Netanyahu, el primer ministro de Israel, rechazó el plan de desarme propuesto por Trump de Hamás. ¿Y ahora? Y ahora es una muy buena pregunta. Vamos primero a escuchar a Netanyahu, que decía esto en relación a su manifestación en contra del plan propuesto por Trump. Dice, Israel rechaza el plan de 15 puntos para Gaza. He oído que había gente que decía, no lo habías dicho, pero sí lo dijimos, y aquí lo vuelvo a decir. Israel rechaza el plan de 15 puntos. Ahora voy a explicar sintéticamente de qué se trata esto. Pero además, Netanyahu agregó lo siguiente. Estamos hablando de un desmantelamiento real, no de uno ficticio. Ahora mismo estamos hablando con los estadounidenses sobre este tema. Tienen ideas, algunas nos parecen aceptables y otras inaceptables. Mientras yo sea primer ministro, no se creará un Estado palestino. Ni en Gaza, ni en Judea y Samaria, ni en Fatahistán, ni en un Hamasistán. Bueno, estos últimos dos son nombres ficcionales que él inventa. Judea y Samaria es Cisjordania. Recordemos que tanto Gaza como Cisjordania son Palestina y que además tienen derecho a tener su Estado, así como Israel también tiene su derecho a ser reconocido y a que tenga ese Estado y que pueda vivir en seguridad. Lo que pasa que Netanyahu es un fanático, un extremista que no quiere el Estado palestino, y así lo dice tal cual hemos escuchado recién de su propia voz. Es una locura porque está entrando en un enfrentamiento con el propio Trump, quien había promovido este plan de desarme de Hamás. Ya son muchas las diferencias que vienen teniendo Trump y Netanyahu. Por ejemplo, cómo terminar la guerra contra Irán, el tema de Gaza, el tema de Líbano. Bueno, son varios los desacuerdos. Recordemos que esto había sido una propuesta de Trump a fines de junio, que había sido un acuerdo entre esa junta de paz falopa que Trump inventó, ¿no? Que es la que está supervisando el alto a fuego acordado desde octubre del año pasado entre Israel y Hamás. Y los puntos centrales de la propuesta que estaba avanzando y que Trump promocionaba, y que ahora Netanyahu dijo de ninguna manera, era por un lado un proceso gradual de entrega de armas de Hamás en etapas a un nuevo gobierno palestino en Gaza, y por otro lado que Israel se retiraría gradualmente de Gaza. Recordemos que hoy ocupa un poquito más del 60% Israel en Palestina, ahí en Gaza. Así que bueno, este es el escenario. Un comentario más. Esto que dice Netanyahu está muy dedicado al consumo de la política interna, porque recordemos que Netanyahu está cada vez en mayor desventaja contra su rival para las elecciones parlamentarias del 27 de octubre. Su rival es Gadi Eisenkot. Recordemos que Israel es una democracia parlamentaria y que se eligen a los congresales y ellos terminan definiendo quién es el próximo primer ministro. Claro. Y está complicado que Netanyahu pueda seguir al frente. Así que, amigos, amigas, esto es lo que ha pasado con esta noticia. 7:26 de la mañana. Y nos metemos de lleno en el doble clic. Y el doble clic se titula Milei al gobierno, Lamelas al poder. ¿Qué es lo que está pasando? Una situación insólita y a su vez completamente repudiable. Y es el de una intromisión completamente inaceptable de Estados Unidos en la Argentina. La historia es esta. Vamos a hacer un raconto para que se entienda de qué estoy hablando. Resulta que el agregado de asuntos económicos de la Embajada de Estados Unidos, se llama Andrew Dills, le envía un mensaje de WhatsApp a el gerente de tecnologías de la CALF. La CALF es la principal distribuidora de energía eléctrica de la Patagonia. Este hombre, al que le envía un mensaje desde la Embajada de Estados Unidos, además, miren la informalidad, un mensaje de WhatsApp. Bueno, se lo manda a Sergio Fernández Novoa, en el cual
pasa lo siguiente, lo cuenta el propio Noboa en una entrevista muy buena que le dio a Rey la semana pasada acá en su programa. Me sorprendió y por otro no fue nada grato recibir un mensaje en el que se nos dijera que si no interrumpíamos el vínculo comercial con la empresa china Huawei, todos los directivos de la cooperativa CALF podían perder su visa o negárselas si la pedían. Esto comenzó con algunos mensajes primero del agregado comercial de la embajada, un mensaje directo hacia mí, diciéndome que había obtenido mi contacto a través de un funcionario del gobierno provincial de Neuquén. Yo le contesté, cuando él me dice que necesitamos hablar por el tema Huawei, le digo con todo gusto, me estoy yendo al exterior, cuando regreso paso por la embajada y lo conversamos. Y allí él me refirió que había mucha urgencia, mucha preocupación y que era una política del gobierno estadounidense accionar en este caso con las visas. Cuando él me menciona lo de las visas y de la comisión directiva, ya no contesté más, reenvié ese mensaje al presidente de la cooperativa porque entendía que eran aludidos y que ya era una decisión de otras características. Es tan indignante como insólita la situación. O sea, ¿qué tiene que hacer la Embajada de Estados Unidos con respecto a este tema? Es una locura lo que está pasando y lo que cuenta este propio directivo Sergio Fernández Noboa de la CALF. Después de esto, la Melas dice públicamente que es por una cuestión de seguridad. Será una cuestión de seguridad de Estados Unidos, pero nada tiene que ver con nosotros. Resulta que la CALF lo que hace, está bien, ¿qué hace la CALF? Le envía una nota a la Embajada de Estados Unidos y otra a la Cancillería Argentina, repito, al peor canciller de la vuelta a la democracia, que es Pablo Quirno, para que le den precisiones, que la Embajada rectifique o precise si esas comunicaciones de carácter informal que recién escuchábamos, que relataba Noboa, eran una posición oficial de la Embajada. ¿Qué instrumento legal respaldaba esto que estaban diciendo por WhatsApp de que no podían negociar con Huawei? Y si existían objeciones técnicas concretas a sus proyectos. Claro, la CALF actúa bien, responde formalmente y además le dice a la Cancillería, che, intervení vos. Por otro lado, CALF asegura que va a mantener sus compras basadas en criterios técnicos de calidad, precio y financiamiento. Lo lógico. No es que CALF está planteando algo irrisorio, insólito. Lo lógico, una empresa privada que negocia con otra empresa privada, sin importar de qué país es, y se fija si le conviene el precio, el producto, la calidad, lo que sea, ¿no? Por otro lado, también CALF aclaró que utiliza tecnología de proveedores no solamente de origen chino, como Huawei, sino también estadounidenses, europeos, suizos. Y lo que estaban negociando con Huawei era una red de fibra óptica. Esa es la infraestructura que estaban negociando. Lo insólito de esto es que la Embajada de Estados Unidos interviene, se entromete de esta manera tan agresiva en algo que no le corresponde, porque se entera de que hay negociaciones con Huawei porque los directivos de CALF habían viajado a China. Huawei los invitó a conocer sus instalaciones y los servicios que brindan, a lo totalmente habitual en el mundo empresarial con todas las empresas de todos los países, y CALF esto lo había publicado en sus redes sociales. Está bien, una cuestión institucional. Y entonces la embajada ahí es que se desespera y empieza a intervenir de esta manera, esta introvisión, repito, completamente inaceptable. Claro, Huawei guarda silencio porque el tema es tan grave que interviene directamente la embajada china. Y la embajada china empieza a hacer comunicados en Argentina. Lo hace directamente a través de su cuenta de X. En su cuenta de X lanza un primer comunicado donde titulan Declaración del portavoz de la Embajada China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos. El comunicado termina de la siguiente manera. Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país, lo que pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas. El argumento que tiene Estados Unidos para intervenir
se conoce públicamente a través de una carta que Lamelas le manda a la empresa. Porque la cosa sigue. Después aparece Lamelas y le manda una carta a la empresa donde dice y justifica su intromisión completamente inaceptable, no quiero dejar de insistir esto, de la siguiente manera. Dice: las empresas sujetas a leyes de seguridad e inteligencia china están obligadas a entregar los datos que recopilan en cualquier parte del mundo al Partido Comunista Chino. Anda a chequearlo, pero es lo que dice Lamelas. Y después dice: como embajador, mi obligación y prioridad es proteger la seguridad nacional y promover la inversión estadounidense, la cual está entrelazada con el crecimiento y la seguridad económica de la propia Argentina. Eso no lo tiene que determinar el embajador de Estados Unidos. Lo que pasa es que como tenemos un payaso en la Cancillería, que es Pablo Quirno no dijo nada de este tema. Es realmente un desastre la Cancillería Argentina, una vergüenza la Cancillería Argentina. No dijo nada. Tenés a un embajador de otro país metiéndose en un negocio entre privados en Argentina, amenazando a empresarios argentinos, y la Cancillería Argentina se calla la boca, no dice absolutamente nada. La cosa continúa en su gravedad porque encima Lamelas postea el fin de semana lo siguiente. Dice el embajador de Estados Unidos: es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, la Argentina y para las empresas energéticas que están invirtiendo en Vaca Muerta y Neuquén. Nosotros estamos dispuestos a ayudar para identificar empresas y proveedores confiables y seguros. De vuelta, ¿qué tiene que hacer la Embajada de Estados Unidos? ¿Cómo es que la Cancillería Argentina le permite a Lamelas hacer este posteo? ¿Cómo es que no lo llama a Lamelas y lo convoca a una audiencia en Cancillería y le dice: señor, usted no puede intervenir entre un negocio entre privados, no puede manifestarse de esta manera públicamente? Y en todo caso, la seguridad argentina, la seguridad nacional, la determinamos nosotros, no ustedes de acuerdo a sus intereses internacionales del Departamento de Estado. Una vergüenza total. Esto, por supuesto, derivó en otro comunicado de la Embajada China, que le respondió lo siguiente: Argentina, como Estado soberano, tiene todo derecho a decidir de forma autónoma con quién colabora, sin necesidad de que otros le digan qué empresas y proveedores son fiables y seguros, y mucho menos de que otros le ayuden revocando visados. Lo triste, lo lastimoso de esto es que la embajada china termina asumiendo lo que la Cancillería Argentina debió haber dicho. Eso es lo vergonzoso. Terminan Estados Unidos y China y Estados Unidos en su disputa geopolítica, discutiendo entre sí con sus respectivas embajadas en Argentina, y la Cancillería Argentina con Pablo Quirno a la cabeza, sin decir nada en esto de Milei al gobierno, Lamelas al poder. De 6 a 8. Vamos a calmarnos. Una tostada que nunca cae del lado de la manteca. ...7:39 de la mañana, sus mensajes que nos llegan en el 1553798990 y nos están contando qué cosa, doctor. No fue lo que esperaba. No fue lo que esperaba, exactamente. Sí, señor. Adelante. Y se llevan un par de entradas para ver a Soda Stereo Ecos. Ah, muy bien, muy bien. No fue lo que esperaba. Buen día. Yo sé que va a sonar cruel, pero bueno, yo soñaba tener una nena hermosa, peinarla, rulitos, vestida de nena. O sea, hermosa, totalmente hegemónica. Y no, tengo a mi nena, que es hermosa, la amo, pero es el gremlin que le dimos de comer después de las 12 de la noche. Así es terrible. No, pero espera, esto... estaba soñando que iba a tener una hija más hegemónica de la que tuvo. Básicamente es eso lo que está diciendo, lo cual es un tanto polémico. Repudio este mensaje. Sí, totalmente. Sí. No al lugar, afuera. Sigamos. Adiós. Buenas, amigos de Vamos a Calmarnos. Y nosotros esperábamos con mi hermano muy ansiosos en la década del 80 a los famosos Sea Monkeys. Era la época que también pasaban la serie. Toda una generación traumada por los Sea Monkeys. Entonces pensábamos que íbamos a tener en nuestra pecera un montón de bichitos nadando y mirándonos y saludándonos como era la publicidad. Claro. Y creo que cuando los trajo mi viejo y los tiramos, nada se movió, y a los 2 días vimos cómo nuestro sueño se fue por el inodoro. No es el primer mensaje que recibimos enfocado en los Sea Monkeys. Realmente traumó a una generación completa, que hoy le decís Sea Monkeys y llora. O sea, recordando aquella decepción, que la decepción de niño es la peor decepción. Sí.
Es cierto, doctor. Una vez más, usted habla con la verdad, doctor. Sí, porque yo fui niño, lo sé en carne propia. Efectivamente, 7:40 de la mañana. Diego Iglesias, Julián Marini, Victoria Lipo. Desde las 6 ¡Qué temprano, che! y hasta las 8. Vamos a calmarnos. Amigos, amigas, hubo tantos temas la semana pasada y fue tan vertiginoso lo que pasó en el Congreso que hay algunos puntos de la ley que titulamos el viernes, pero que queremos desarrollar un poco más. Me refiero a la ley que el gobierno llamó de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene media sanción y que ahora no tiene fecha todavía de cuándo se va a tratar en diputados. Pero hay un tema que tiene que ver con los inquilinos, que es el tema del desalojo express, que básicamente busca agilizar los desalojos. El gobierno esto lo presenta como, bueno, es algo que está vinculado con la inviolabilidad de la propiedad privada. Pero hay quienes lo miran desde otro punto de vista y dicen, che, ojo que con esto se está eliminando prácticamente toda posibilidad de defensa de un inquilino antes del desalojo. Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce esta temática, es coordinador del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, es Leandro Verabelli, quien tiene la gentileza de atendernos. Lean, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va eso? Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo estás? Bien, che, gracias por atendernos. A ver, Leandro, si lo podés explicar de una manera sencilla, ya sé que no es fácil lo que te estoy pidiendo, pero ¿de qué manera crees que afecta esto que el gobierno está proponiendo en esta media sanción a los inquilinos? Bueno, un poco lo decías vos recién, ¿no? Es eliminar las garantías que tienen los inquilinos en un proceso o en una situación de falta de pago, ¿no? Esa figura existe, sobre todo en contextos como los actuales, ¿no? De altos volúmenes de desempleo, pérdida de capacidad adquisitiva y además alquileres un poco más caros que antes, por un conjunto de cuestiones. Bueno, lo que presenta el proyecto de ley ya con la media sanción es la posibilidad de acelerar el proceso de desalojo. Yendo por la vía más rápida, que es la vía sumarísima, y además eliminando un conjunto de garantías como la posibilidad de acudir a defensores, o sea, que quedan únicamente situaciones de defensa en situaciones de vulnerabilidad, pero aún así lo que dan son como máximo 10 días para una resolución, ¿no? No, lo que quería decir es que esto se da en un contexto de ausencia total de políticas de vivienda por parte del gobierno nacional. Claro, y además pensaba esto, porque claro, es un juicio sumarísimo, son 10 días después de un supuesto incumplimiento, pero por ejemplo, ¿a cuántos meses de deuda el propietario puede recurrir a este juicio sumarísimo, digamos? No, la falta de pago inmediata, o sea, no hace falta que sea... Sí, claro. No tiene que ver con una acumulación, sino con la falta de pago. O sea, pero puede ser. No pagaste el alquiler. No pagaste el alquiler porque te retrasaste un mes y te pueden hacer este desalojo. Sí, exactamente. Sí. Gravísimo. Sí. Sí, es grave. Nosotros, viste, Diego, hacemos todos los años una encuesta inquilina a hogares inquilinos de la área metropolitana de Buenos Aires, y los resultados que obtuvimos de la última, que tiene que ver un análisis profundo de el impacto de la derogación de la ley de alquileres, que era una medida protectoria, digamos, con algunas coordenadas básicas sobre el alquiler, nos dio que, bueno, aumentó fuertemente los hogares que tienen que destinar más de la mitad de los ingresos para pagar el alquiler. Sí. Y que también la gente que pide prestado dinero, casi el 80% lo hace para pagar el alquiler. Es decir, es una situación muy frágil de los inquilinos actualmente. Sumarle esto es preocupante, la verdad. No, seguro. Por supuesto que uno entiende a aquella persona que tiene una propiedad y que la está alquilando, que tampoco es un millonario, digamos, un multimillonario, y eso se entiende perfectamente, pero acá estamos hablando de un contexto muy particular donde el gobierno lo que hace es sacar... frente, como decís vos, a la ausencia total de políticas públicas vinculadas con la vivienda, saca una ley en la cual en una situación económica muy difícil te está diciendo, bueno, si te retrasas un poco con el alquiler te pueden echar. Sí, es eso mismo. Me parece que es importante pensar en que el Estado tiene obligaciones y tiene una obligación de garantizar una vivienda. Entonces,
la preocupación por la restitución del inmueble es válida, pero también es válida la anterior, ¿no? Y si uno ve cuál es la forma que tienen los argentinos de acceder a una vivienda en los últimos 20 años, lo que más sucede es que la gente alquila. O sea, es casi que se duplicó la gente que alquila en Argentina, en algunas ciudades llega al 40%. Entonces, en ese contexto que sucede esto por un conjunto de cuestiones, ¿no? Pero no es una política de vivienda de Argentina, sino que frente a la ausencia de políticas de vivienda, la gente lo que más hizo es alquilar. En ese contexto, este gobierno deroga la ley de alquileres y ahora quiere desalojar más rápido. Entonces, es como una olla a presión de una población que no tiene otra solución que resolver su vivienda y alquilando. Por eso es la preocupación. Sí, se entiende perfectamente y este resumen de que reduce al mínimo las garantías procesales del inquilino hacen que el tema sea para prestarle mucha atención ahora que esto está en diputados, porque recordemos, esto todavía no es ley, todavía falta que pase por diputados, así que habrá que ver ahí qué hacen los diputados, Lean. Sí. Tal cual. Sí. Es Leandro Verabelli, coordinador de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CERS, para entender un poquito más de lo que el otro día dio el Senado media sanción. Lean, gracias por la entrevista, un abrazo grande. Vale, Diego, gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Un pedido, una súplica, una propuesta, un programa de radio. Hasta las 8. Vamos a calmarnos. Doctor, ¿tenemos ganador? ¿Tenemos ganadora? Sí, señor, tenemos un ganador, el amigo Horacio Graño. Se lleva un par de entradas para ver Soda Stereo Ecos en el Movistar Arena. Tiene fechas 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto. Y atentos que el 11 de agosto es el día del cumpleaños de Gustavo Cerati, lo cual va a ser una función bastante especial. Si quieren ir, en www.movistararena.com.ar pueden conseguir entradas. Y si no, nos escuchan mañana que vamos a regalar otro par también, ¿eh? Muy Así bien. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, vieron que fue reconocido el policía de civil, ese que salió en las fotos, ¿lo vieron? Sí. Que estaba vestido de civil apuntando. Con un arma. Sí. Es Gustavo Antonio Gauna, es comisario inspector de la Policía Federal. Mira, lo estamos viendo ahí. Esto fue en el contexto de la marcha del jueves. Totalmente, en el contexto de la marcha del jueves, así que ahí lo vemos a este hombre de civil con ese arma completamente injustificado, por supuesto. Bueno, amiguitos, amiguitas, nos tenemos que despedir. Ya se viene el pase con Ernesto, señor. Verdades serán dichas. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la mañana. Gracias, Vicky Lipo, por tanto. De nada. Gracias, doctor Julián Marini. Gracias, Iglesias, gracias, Vicky Lipo. Hasta mañana, abríguense, que hace frío. Exactamente, ya viene Ernesto. Y recuerden, amiguitos, amiguitas, que muchas verdades compartiremos con ustedes. ¡Hasta luego! Su nombre es sinónimo de periodismo. Su opinión marca agenda. Sus editoriales hacen tambalear al poder. Sus entrevistas merecen un Pulitzer. Es Diego Iglesias. Y también vino Tenenbaum. 7:51 de la mañana, ya está Ernesto Tenenbaum con nosotros, aquejado por un resfrío, pero con toda la buena voluntad de siempre y verdades seguramente para compartir. No, verdades yo nunca. Bueno, alguna, perdida en el medio. Escúchame, yo ayer cumplí años. ¡No! ¡Te quiero morir! Durante todo el día estuve esperando un solo mensaje. Cayeron cientos, pero a mí me importaba uno solo. Ernest, te juro que no sabía. Feliz cumpleaños. Me siento muy culpable en este momento. Te pido mil disculpas, Ernesto. No sé cómo lo vas a reparar. No sé, un pasaje a Europa. De alguna manera lo voy a reparar. Tiene que ser un regalo así como. Algo un auto. grandilocuente tiene que ser. Sí, no. Nada no quiero creatividad, quiero plata. No, frente a tamaño. Quiero una dimensión económica que sea relevante. Frente a tamaña falta afectiva de mi parte, solamente puede ser contrastada con esto. No hay otra cosa. Sí. Ahí viene Vicky, que quiere decir algo solamente. Vicky me escribió. No. Vicky me escribió. No. Vicky, gracias por el mensaje de ayer, fue hermoso. ¿Te emocionaste? Sí, me encantó. Yo lo pensé mucho, era para vos. Sos una alcahueta, no se puede creer. Y bueno. Rey, algún día. ¿Cómo puede ser? No sé, toda la radio. Bueno, Ariel recién, bueno. O sea, tarde. 7 horas tarde. Ernest, me siento muy mal y solamente esto puede ser compensado con materialidad, no con otra cosa. Plata. No, un escándalo. ¿Cómo la pasaste? En familia, con la gente que te quiere. Triste, porque faltaba el mensaje que yo esperaba. No, te pido disculpas. Qué judío que soy. No. Aparte,
me generaste una culpa que no te la puedo explicar ahora. No me la voy a sacar así nomás. Por eso, plata. Muy bien. No sé, nada que baje el millón, ¿eh? No, olvídate, no. Esto tiene que ser compensado de alguna manera, sin lugar a dudas. A ver, hay algo que me gira y me da vuelta en la cabeza. Hay muchos temas hoy, sí. Muchísimos. Para mí no hay ningún tema de la magnitud del tema morosidad y quiénes son los responsables. Es decir, cuanto más lo trabajo, más me impacta el asunto. Creo que ya está en niveles de debate muy fuerte. El primer debate es qué debe hacer el gobierno. Claro. El gobierno, bueno, quien lo puso a un nivel de exposición muy fuerte fue García Cuerva el viernes. Que lo dijo, escuchamos no podemos resignarnos a que nuestra gente esté endeudada. Que caiga en la trampa de la deuda, dijo. Sí. O sea, hay una trampa, alguien tendió la trampa y la gente cae en la trampa de la deuda. Entonces, primero, hay una discusión. Hay varias discusiones que se superponen, pero que tiene una magnitud. Perdón por la voz porque estoy medio resfriado. Por favor, adelante. La primera magnitud es cómo se hace para aliviar a la gente. Sí. El gobierno, como siempre, dice, a mí no me miren. Pero aparte, en la misma semana, Milei, Caputo y Bausili. Exactamente. Los tres. Bausili 2 veces. Bausili hablando de, es un problema digestivo, dijo. Sí. Después hay un momento de Bausili que es genial, porque dice, yo hablé con los privados y no quieren que me meta. La pregunta obvia es, ¿a quién considera él los privados? Porque si él habló... Con Mercado Pago, ponele. Con Mercado Pago, con los bancos... Tal vez le digan, no te metas, porque nosotros los ejecutamos. Claro, pero él considera a los privados a la persona que se endeuda por 200.000 pesos para gastos corrientes. Eso no. Porque no habló con eso, porque la gente dice, sí, aliviame. Claro. ¿Entendés? Entonces, primero, es impresionante lo que habla de la percepción de quién existe como interlocutor y quién no, Bausili, que es toda una definición de este gobierno. Sí. Entonces, primero está la gente, cómo haces para resolver ese problema. Segundo, tenés el impacto macroeconómico. Vos tenés que resolver ese problema porque la gente no está consumiendo. Diga lo que diga Galperín, que es un personaje central en esta historia, sí. Que es agarrar y decir, bueno, che, escúchame, ¿qué onda lo que genera esto en términos macroeconómicos? Porque es el tipo que no puede llegar a fin de mes o que no puede consumir más porque tiene que devolver la plata de la cuota. El comerciante que no le vende a ese, el productor que no le vende al comerciante. O sea, tiene un efecto de segunda y tercera ola que es muy fuerte. Y la tercera pregunta es ¿por qué pasó? Porque estamos hablando de un tema tremendo y la pregunta es ¿por qué pasó? Entonces yo te voy a decir cosas donde yo me voy acercando a la respuesta, porque no hay una respuesta contundente, pero lo que quiero decir es que esto tiene que ser un tema de debate a nivel... Todos los analistas económicos, la discusión de cómo evoluciona el consumo, cómo evoluciona el PBI es importante, pero estamos hablando de un problema que afecta a millones de personas, sí. Que afecta 6 millones de personas, claro, ¿no? Que afecta a la macro, que no es verdad que esté cayendo, que esté disminuyendo, no es cierto. Hubo un informe de la consultora 1816 la semana pasada que dice que cayó un poquito por primera vez, pero ayer hubo un informe de la Universidad Católica que con los mismos datos, depende de qué se mide, si la cantidad de gente, si los montos, pero no importa, pero sigue a una dimensión de que claramente no está cayendo. Entonces decía, bueno, ¿por qué pasó? Entonces, primero hay una mirada macroeconómica de cómo se hace un ajuste. Si vos haces un ajuste brutal, el mayor ajuste de la historia económica, de la historia de la humanidad, como dijo Milei, y que todo el mundo elogia, tuvo la valentía de hacer un ajuste que nadie había hecho. Tal vez nadie lo hizo por otros motivos, ¿no? Claro, alguna gente puede decir, no lo hizo nadie porque nadie es tan genial y tan valiente como Milei. Claro. Otro puede decir, no lo hizo nadie porque rompes todo. Exacto. Entonces vos podés tener que si vos reventás los salarios y las jubilaciones, haces un gran ajuste muy rápido, la gente cree que, y le decís a la gente, ya vas a estar mejor, la gente para poder seguir viviendo medianamente, por ejemplo, comprar remedios, o por ejemplo, no sé, comprarse una motito para hacer Uber si perdió el laburo, tome créditos a la tasa que esté ofrecida al mercado. Entonces toma créditos y después los tiene que devolver. Entonces, si el salario después aumenta, ese salario que aumenta ya es comido por el crédito que tomó. Claro. Y entonces la posibilidad de recuperar la economía se limita porque hay un crédito que vos estás pagando. Si tuviste un beneficio que al principio dio más consumo, fines del 2024, y después se pinchó porque eran todos créditos de corto plazo. Entonces hay un primer tema que es un efecto macroeconómico de una medida que hoy hay que discutir si ese ajuste fue correcto o no. Todos los economistas lo discuten. Yo creo que el periodismo político, sobre todo el periodismo político de cable, repite
como muy mecánicamente, fue el mejor ajuste y tuvo la valentía de hacerlo y qué sé yo. Y hay un sector del Hubo una debate. discusión en la mesa de Mirtas por ese tema el otro día. Sí, en un momento me voy a referir con Diego Senkman, que es un tipo que yo respeto mucho. No, yo también, pero no coincido con lo que dijo. Pero me parece que, por lo menos, yo tengo una mirada porque distinta. la mirada que tiene Diego y con la que yo no coincido. Es esto que yo digo, tuvo la la valentía de hacerle el ajuste. Claro, pero y eso, el trasfondo de eso es la inevitabilidad del ajuste de esa manera. Claro, ¿no? por eso la discusión no es ajuste sí o ajuste no, sino qué ajuste hicieron. Entonces lo primero es eso, la brutalidad del ajuste empuja a la gente al endeudamiento y después retrae la economía. Un ajuste que además vos le estás diciendo quédate tranquilo porque los salarios van a aumentar mucho, con lo cual vos tenés la tentación de, bueno, me endeudo, compro la motita o me voy de vacaciones o pago el remedio de mi mamá o de mi hijo. Sí. Pero hay un segundo tema, que es un tema central en esta historia y que me parece que hay que subrayarlo mucho, que es que hay un nuevo actor, que son las aplicaciones. Entonces las aplicaciones, el otro día leí una nota que sacó hace un par de semanas Mariana del Poyeto, actúan en este sistema de dos maneras. Primero, viste que cuando uno te deposita el sueldo en el banco, vos no lo sacás todo de golpe. Entonces hay una masa enorme de guita que queda en el banco. Por esa enorme, vos no haces un plazo fijo porque te complica, es poca guita, qué sé yo, porque tampoco la gente gana tanto, es una diferencia. Y entonces los bancos tienen una enorme guita por la cual no pagan interés. Esa guita la prestan, como no pagan interés, la prestan a un interés bajo. El nuevo actor, que es Mercado Pago, básicamente porque era el principal, te empieza a ofrecer, vos pasame la guita y yo te pago interés diario. Claro. Y entonces chupa de los bancos una cantidad enorme de guita por la cual sí paga interés y después la presta a tasas exorbitantes, que es el segundo paso. Entonces, el crédito que los bancos daban más barato porque no pagaban interés desaparece porque esa guita se la chupa Mercado Pago. Y después empieza... Y después son las tasas usurarias, digamos. Y después empieza a ofrecer tasas a 200% anual, 300% anual, 800% anual. Y vos ves que la gente que básicamente toma la tasa es gente pobre, porque son montos chiquitos, y gente muy joven. En la nota de Mariana del Poyeto de hace 26 de julio, creo que fue en La Nación, dice el 38% de los morosos son jóvenes. O el 38% de los jóvenes son morosos, pero pega directamente entre los jóvenes que tienen un laburo con poco... Y después no lo pueden pagar. Porque después viene, el gobierno sube la tasa de interés, el gobierno... Entonces, hay alguien que ganó mucha guita con esto. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno desregula la tasa a la que presta Mercado Libre. Ya estaba desregulado, pero desregula completamente. Mercado Pago, Ualá y todos. Porque... Entonces, en el centro hay algo que, primero, la autoridad regulatoria no puede no ver. Es decir, Bausili no pudo no haber visto. Si no lo vio... No, lo vieron. No lo sé. Pero, ¿y cómo no lo Está van bien, a ver? pero vos tenés que ver... pasar. Galperín, que es un aliado del gobierno, tendría que haber dicho, che, me están tomando crédito a cualquier tasa. Algo está mal acá. Salvo que lo único que le importara en su vida a Galperín es hacer guita. Claro. Entonces decía, fenómeno, el gobierno me desregula, revienta los salarios y las jubilaciones. Yo le insisto a la gente todo el tiempo por el celular, tomá crédito, dame tu plata y tomá crédito, dame tu plata y te compra el crédito. Y hago un negocio fenomenal al 200, 300% de interés. Claro. Entonces hay ahí una mezcla de muchas cosas, una dinámica nueva, o sea, la dinámica nueva que es ajuste brutal, caída de salarios, caída de jubilaciones, gente necesitando plata. Eso es una parte de la dinámica. La segunda parte de la dinámica nueva, un nuevo actor, las aplicaciones. Sin esas dos cosas, esta trampa que hoy tiene la economía argentina y millones de personas no se hubiera realizado. Totalmente. Y esa trampa la armaron del lado público Milei y su equipo, o sea, Milei, Caputo, Bausili, y del otro lado Galperín, Pier Paolo no sé cuánto, y toda esa banda Barbieri. y toda esa banda de gente que decía estamos haciendo inclusión financiera, y lo que estabas haciendo era una inclusión, la institucionalización, buena palabra para ahorcado, sí. de la usura, porque estamos hablando de eso. Claro. Entonces, hay es un tema central, sin lugar a dudas. Para mí, para entender, sin lugar a dudas. Además, digamos, ya te das cuenta la cantidad de gente que afecta y decir. Por eso es tan irrisorio cuando los escuchás a Milei, a Caputo y a Bausili decir, no, bueno, es un tema ante privado, no nos vamos a meter. Son 6 millones de personas. No te vas a meter. El contraste, ya que se habla tanto de Brasil y que Milei habla tanto de Brasil, cuando vos ves lo que hizo Brasil con el programa Desenrola Brasil,
si bien los orígenes del endeudamiento en Brasil son distintos que en Argentina, porque tienen explotado y detonado totalmente, como en Argentina está empezando a pasar, el tema de los casinos online. Pero los tipos sacaron un proyecto, que es el Desenrola Brasil, que es para que la gente pueda salir del amor y el endeudamiento, te sacan de donde estás en la aplicación o donde estés endeudado privado y te lo financian ellos con una tasa mucho más baja para que puedas pagar. Obviamente que no podés participar en el juego, tiene unos requisitos. Pero digo, no importa, más allá de lo puntual de Desenrola Brasil, tienen una política pública al respecto. Acá tenés más de 25 proyectos en el Congreso y el gobierno no quiere impulsar ninguno. Bueno, tema central. Bueno, por eso digo, lo que me da vuelta en la cabeza para mí en estos días, pero mucho, y creo que tiene que haber un debate público, lo va a haber. No, pero el otro día también cuando vos hiciste la semana pasada lo de Galperín y las tasas, se generó algo con eso también. Sí, se empieza a generar. Hay algo dando vueltas. Y me parece que... Es un escándalo. No lo van a poder parar. Es un escándalo. O sea, Galperín puede opinar de lo que quiera, de los negros, de los blancos, de los judíos, de los musulmanes, de lo que quiera. Tiene que explicar esto. Sí, y no lo quiere explicar. Y tiene que explicar las tasas que cobra todavía hoy, porque a mí me llegó el otro día, el viernes, por medio, no sé cómo es, pero por medio del celular de mi mujer, una oferta de un crédito a un mes que me daban un palo 800 y tenía que devolver 3 palos 400, pedazo de ladrón. No, es impresionante. Es impresionante. Ahora, yo estoy necesitado y no puedo tomar crédito en el banco. Y es como la cueva financiera histórica o como los narcos. Es decir, el otro día me decía un especialista en riesgo crediticio, yo con riesgo crediticio te puedo buscar fundamental cualquier cosa. Esto es Al Capone, es otra cosa. Sí. Es alguien que en el celular te empieza a romper las pelotas, cuando vos necesitas, caes y después te hace pelota. Estoy de acuerdo. Bueno, nada, eso. Dice, Lu te está llamando a vos. Sí. ¿Ya es la hora? Son 8:05, ya es la hora. Bueno, un palo mínimo de regalo. No, es un escándalo. O sea, lo mío... ¿Le pedís un crédito a Mercado Libre si no tenés guita? No pago. Claro. Y algo de contraprestación seguro. Y después le devolvés después el triple. Gracias, Ernest. Feliz cumpleaños atrasado. Se queda con el resto de la continuidad de Radio Con Vos. Chao, hasta luego. Con Vos en Instagram. @Radio Con Vos 899. El mejor teatro en el Caras y Caretas de Sarmiento. Martes, Compañía La Vigilia presenta Persona, con Tomás Kirchner y elenco. Miércoles, Pitágoras.2, música teatro y a poesía de Oscar Edelstein. Jueves, Derecho de Piso, el mejor musical off, obra ganadora de 9 premios Hugo. Viernes, vuelven Las Mujeres de Lorca, de Maricé Monteiro con Ana María Cores. Viernes, conviven el bien y el mal, 2 joyitas interpretadas por Verónica Pelazzini, escrita y dirigida por Lautaro Vilo. Sábados y domingos, Los Macocos festejan sus 40 años. Chau Macoco, Casablanca, Salazar, Wolf y Sicart. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037, Sarmiento 2037. Entradas en Passline y Alternativa Teatral. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Estudiar en La Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica con espacios experimentales para crear, programar y testear prototipos inteligentes. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. Hay una nueva solución contra las pulgas y garrapatas de tu gato. Credelio Cats es pequeño, sabroso y eficaz. Se administra mensualmente y chau pulgas y garrapatas. Conseguilo en tu veterinaria. Los productos Credelio son desarrollados y producidos por Elanco. Más información en www.elanco.com.ar. Suiza Argentina distribuye y comercializa productos de Elanco. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio es calidad y al precio justo. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Donde estés, en todos lados. Con Vos.